Hola, buenas noches. Otra noche de nuevo con conversaciones con el equipo Zulu. Primero de todo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy hemos avanzado un día el programa, cuestiones de agenda, estamos también en verano, días más complicados de cuadrar a todo el mundo, pero bueno, por eso también hemos tenido que reducir las preguntas porque técnicamente casi no hemos podido explicarlo, lo hemos explicado hoy a última hora, hemos podido coger algunas preguntas que había que vamos a introducir y lo que haremos es hacer una pequeña conversación, como hemos hecho en alguna ocasión, donde vamos a intentar tratar diversos temas que al final, por las preguntas que no hemos podido introducir pero que hemos leído, pues van a tratar todos los temas. Vamos a tratar primero la situación actual del gobierno, luego nos iremos a los dos temas generales de esta semana, que es el tema Plus Ultra y el tema del Tribunal de Cuentas, y luego otros temas que les denominamos menores, pero no son menores, obviamente, que serían esta gira turística de Sánchez por Estados Unidos, estos conflictos internos Yolanda Díaz Podemos, el lío de hoy de Ceuta con Abascal y una cosa un poco más futurible, que son las vacaciones. Les vamos a explicar las vacaciones que va a tener nuestro amado presidente Pedro Sánchez, que como verán, estamos en verano y hay que hacer vacaciones. Si les parece, empezamos por el primer tema, luego, iremos a las preguntas, que sí que nos ha dado tiempo recopilar una decena de preguntas, más o menos. Si les parece, empezamos con el primer tema, que es un poco hablar de la situación de este nuevo gobierno. Un gobierno, y vamos directamente a la pregunta, que denominó el equipo Zulu hace unas semanas, lleva ya un par de semanas, de medio pelo. ¿Se confirma que es un gobierno de medio pelo? A tenor de las declaraciones de Bolaños y de las ministras que hemos visto los últimos días, estoy pensando en yo soy hija de criada y mi madre y yo soy ingeniera y demás, o Bolaños intentando explicar todo el asunto de lo de la tumba de José Antonio y todo este tipo de cosas. Nos encontramos con un gobierno que primero no parece tener prisa por solucionar los problemas reales, que vuelve a utilizar, bueno, estrategias un tanto preocupantes como lo de la ley de memoria histórica y todo este tipo de cosas. Y bueno, hay que reconocer que han aprovechado el paréntesis que les otorga el verano para el cambio, para que la gente, bueno, con el calor y las vacaciones no quiera o no parezca estar muy pendiente. Y yo creo que es síntoma de que saben que necesitan un tiempo para rodar antes de que empiece el periodo de sesiones, cuando pase el periodo estival. Y, y bueno, al final yo creo que todos hemos podido ver que el perfil es bastante bajo, ¿no? En el sentido de ya no solo profesional, sino a nivel de carisma. Ahí sí que podemos decir que el gobierno pasado tenía por lo menos más presencia. Sí, porque, por ejemplo, la sensación de fuera, aparte del tema que has comentado de la nieta o hija de criados, que luego ha aparecido fotos comprando en la Milla de Oro o en la calle Serrano, me parece, de Madrid, Eso es. que estaba comprando allí salió en El Economista. Obviamente fue a comprar con escolta, con secretaria y todas las cosas, porque es lo que hace habitualmente un hijo de criados. Sí, bueno, y todo el mundo sabe que por Serrano tienes que ir con escolta porque es peligrosísimo y es un barrio Sí, pobre, está lleno de fachas. Totalmente, totalmente. Es un barrio que Pero tienes bueno, que ir con mil ojos, con mil ojos. sí, no vaya a ser que te roben algo. En fin, pero la sensación que vemos también en el gobierno es que parece que el único que está... No, la palabra no es dando la cara, porque tampoco es que la esté dando con mucho acierto, pero parece que el que está más expuesto de todo el gobierno, parece que va a tener la voz cantante de momento, parece que es Bolaños. Bolaños se ha elegido como defensor a ultranza, primero porque era alguien de confianza, segundo porque su entrada en el gobierno supone la caída de Redondo, la caída de Calvo, la caída de Ábalos, y es el nuevo, pues casi guardián de las llaves de Moncloa, ¿no? Por así decirlo. Y pasa a un primer plano que muchos nos preguntamos cómo hubiera sido un Redondo de cara al público, porque desgasta mucho. Y bueno, efectivamente, como mencionas, todo parece indicar que este buen hombre, que hasta ahora estaba por los bajos fondos, ha dado un salto adelante y quiere ser protagonista, o le han dejado ser protagonista, o le han dicho que sea protagonista, porque parece ser muy defensor de las ideas de Sánchez e ir en la misma línea. Sí, porque esto nos lleva a una
primera pregunta también muy directa. La gente que está habituado a, no lo hablamos por vosotros, pero la gente que está habituado, digamos, a trabajos no cara al público, para entendernos, hablamos de política, obviamente, los que se denominan fontaneros, habitualmente no tienen una buena salida o exposición pública en general, porque están más acostumbrados a trabajar, que es el caso de Bolaños, con lo cual parece que su discurso, incluso su presencia, no acaba de atinar con una imagen, digamos, que parece la más adecuada para un perfil público. A ver, aquí hay que explicar una cosa y creo que es importante. Al final, la figura del fontanero va ligada más al partido político que a la institución pública. Es decir, hay gente que conoce los detalles o el funcionamiento de la administración, pero que son profesionales, forman parte de la misma y no hacen proxenetismo de ningún partido. Por otro lado, nos encontramos a individuos como Bolaño, o estoy pensando en el propio Ábalos o en Antonio Hernando, que fue el primer secretario, bueno, el primer defensor de Pedro Sánchez que dimitió en su entonces, o Hernando del PP, este tipo de perfiles que llevan mucho en la administración, pero que además defienden los intereses de partido, que para que la gente lo entienda, son todo este tipo de individuos que cuando se habla de alguna negociación pues se menciona su nombre, un poco como Bolaños en Ciudadanos, ¿no? Este tipo de individuos un poco fuera del perfil, que se conocen muy bien al partido, que tienen conocimiento de quiénes son importantes o quiénes no, las distintas tendencias que hay en el partido. Entonces, claro, de repente que una persona con este tipo de pasado, que ojo, Bolaños tú lo has mencionado, a nivel curricular, pues ha sido primero de su promoción en todo, ¿no? Y demás. Pero es cierto que, claro, que un perfil no oscuro, pero sí de trabajar la política sucia, la que hay que hacer para sacar adelante proyectos, de repente sea ministro de presidencia, que al final es un ministerio que, aunque la gente no lo pueda pensar, es bastante importante y con bastante peso dentro de la administración, pues claro, genera dudas, porque lo hemos hablado alguna vez por privado. Al final, Redondo podía ser un fontanero, que no lo era, o un experto en marketing, pero no pertenecía a ningún partido. Y la diferencia que nos encontramos ahora es que sí. Entonces, claro, es una apuesta, muchos consideramos arriesgada, porque puede salir muy mal y puede perjudicar y puede andar más en la crisis del PSOE, porque claro, aquí la diferencia está si este señor habla como ministro o habla como ministro militante del PSOE, que no es sí, claro, porque aquí sí, claro, aquí es un poco la ortodoxa. Nosotros denominamos, hablando en las distancias obviamente, a Bolaños como si fuera aquel Beria en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algún periodista ha utilizado otro símil con algún comisario político, pero claro, la realidad es que en el momento que algunos hablan en nombre del partido más ortodoxo en este caso, pero también del nombre del gobierno, y confunden ambos temas, ¿a quién culpamos si hay un problema? Antes podíamos culpar el PSOE, podía culpar a Redondo. Ahora, ¿quién puede culpar el PSOE? A nadie. Volvemos a hablar de ese muro que cayó, ¿no? Tú lo has dicho, antes podías echar la culpa, bueno, mi jefe de gabinete es un tipo ajeno al partido, con incluso esta historia que lo hemos comentado alguna vez, ese perfil de Rasputín, ¿no? De señor en la sombra, el malvado y demás, le venía muy bien porque al final era una excusa. Pero ahora, tu jefe de gabinete es del partido, tu ministro de presidencia es del partido. Entonces, volvemos a repetir, no tiene defensa ninguna. Y claro, eso para un gobierno que ya está desgastado, se plantea un problema serio. Sí, entonces, claro, a partir de ahí vamos a ver cómo se desarrolla Bolaños, pero está claro además que si tiene un perfil más expuesto y unos ministros que de momento están en perfil bajo o muy bajo, porque algún ministro ha acompañado, y luego hablaremos del viaje de Sánchez a Estados Unidos. No, en principio ha ido él solo en esta suerte de... Bueno, él la ha denominado viaje político de carácter económico, no político de visita internacional, pero bueno, todo parece indicar que es otro tipo de cosas. Y claro, se echa en falta una Calviño, porque si vas a buscar inversores, pues llévate o incluso a la señora Montero como ministra de Hacienda, qué sé yo,
Sí, sí. Pero Pero es raro que vaya el presidente sin ministros. Por ejemplo, en estas giras, la que hizo hace unos meses a Tanzania, creo que era, o la que hizo Angola, Angola. Angola, perdón, y la que hizo a Letonia, la de aquel avión que Sí, hubo hace que... un par de semanas, sí. Allí iba acompañado de ministros, si no nos equivocamos. Todo depende de la visita que sea y normalmente quien sí va son, en este caso, secretarios de Estado. Es decir, puede haber ido el presidente de Marca España o puede haber ido el secretario de Estado para Norteamérica. O sea que no es un viaje que haga el presidente solo, siempre va con algún alto cargo de la administración que controle la zona, bien de Hacienda, de Economía, de Exteriores en este caso. Vale, y una curiosidad muy tonta, que si se puede se responde no. Obviamente va con escolta, pero toda la escolta de estos viajes vienen de España. Quiero decir, o cuando vas a un país extranjero te ofrecen escolta. No sé si la pregunta es muy tonta, pero el concepto de si van 16 escoltas, vigilan hasta la habitación del hotel. Bueno, mira, por explicarlo, que además creo que es bastante interesante. En Moncloa hay una comisaría y hay un servicio de seguridad que básicamente bueno, incluso en la propia Guardia Civil se dedican a protección de personalidades tanto nacionales como extranjeras. En este caso, en Estados Unidos, es el servicio secreto el que se encarga de la protección de dignatarios extranjeros a través del Departamento de Seguridad Diplomática, y eso no quita que Policía Nacional en este caso lleve pues algún operativo de escolta del propio presidente o del ministro o de quien vaya, pero el país receptor siempre incluye pues una comitiva de seguridad, porque bueno, al final creo que es comprensible que a nivel de operativo el país que te recibe tiene muchísimo más conocimiento. Incluso hay en ocasiones que ni siquiera dejan que la escolta sea la del propio presidente, dependiendo de las circunstancias. Entonces estoy pensando aquí cuando vino el primer ministro israelí, que fue, juraría, el último dignatario que vino a España. Venía gente de su escolta, pero se encargó a Guardia Civil y a los GEO de su protección. No, es una cosa de esas que yo creo que la gente siempre tiene curiosidad. Y hago una pregunta más tonta, digamos, de este tema. Esta gente cuando llega a una aduana, obviamente van con sus armas, pasan por un lado diferente, me imagino. Esta pregunta supongo no es indiscreta. No, bueno, decir, no llegan allá y les dicen tomad las armas estas, pasan con su pistola o lo que sea. Esto es una pregunta que pues cualquier persona que haya visto o haya viajado, hay un control en este caso gente con pasaporte diplomático que suele estar siempre al final, al lado de la de los pilotos. Y bueno, de detalles aparte de cómo se portan armas o ciertos países si te dejan portarlas o te las dan ellos, ellos no pasan las aduanas que podríamos pasar tú y yo, en el sentido de pues si vamos a Nueva York a... Vale. No van como nosotros en primera, ¿no? Vale. Seguimos, ahora nos ponemos nuevamente, volvemos al tema del gobierno actual. ¿Y qué tal está la presión de Europa? Empezó Países Bajos, se ha ampliado a más países, incluso con el tema del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que hace unos días, pocos días, cuando la Unión Europea ha querido castigar a Polonia, Polonia ha respondido diciendo que por qué no castigan a España, que tiene el mismo sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Las presiones en Europa parece que están oliendo la debilidad del gobierno de España. Bueno, primero, lo que pide Europa es lo que cualquier organización que va a dar dinero debería pedir, y muchos pensamos que qué menos que cuando estamos hablando de ingentes cantidades de dinero bajo el nombre del programa económico que sea, tienen que tener un control. Y yo creo que estamos viendo una cosa buena por primera vez en mucho tiempo en Europa, que no hay corporativismo entre países. Es decir, que aquí siempre se ha hablado de la Europa del norte y la Europa del sur, o de la Europa rica o de la Europa pobre, pero al final aquí lo que se está pidiendo es un control real de los fondos europeos, que creo que no es ninguna tontería ni ninguna cosa extraña. Eso por un lado. Luego hay que decir y hay que aplaudir la actitud de los países del este, en este caso Bulgaria, Hungría y Polonia. Primero porque
están poniendo en tela de juicio los valores de la Unión Europea, o quizás no los valores, pero sí la forma de hacer las cosas en la Unión Europea, que muchos pensamos, y además aquí lo hemos dicho ya y no nos escondemos desde el equipo Zulu, que no somos muy defensores de la Europa tal y como está. Estoy pensando pues en la crítica que ha hecho el gobierno polaco, que la explicamos la semana pasada, de decir que bueno, que Polonia incumplía el asunto de la judicatura igual que España. Y al final nos encontramos con que cada país está mirando por sí mismo. A lo largo de la tarde de hoy, por ejemplo, Alemania ha tomado una decisión de incluir a España en la lista de países de alto riesgo, y que vemos que esa Europa solidaria, pues quizás no lo está empezando a ser tanto, y vuelven a despertarse resquemores entre países, ¿no? Y todo este tipo de situaciones. Pero yo insisto, yo creo que países como los bálticos o como los nórdicos o como la propia Holanda, que son países que fiscalmente llevan un control férreo de sus cuentas públicas, pues quieran que ya no España, sino cualquier país haga lo mismo. Y no significa que vean, perdón, no significa que vean la debilidad de España, que ojo, creo que es obvia. Por ejemplo, el propio presidente lo que está diciendo, independientemente de que luego su ministra de Trabajo diga otras cosas por detrás, es que España es un país que va a ser fuerte y que políticamente es fuerte. Yo te puedo decir por informaciones directas que hay gente en la oficina de la Embajada de Estados Unidos en España que ha mandado informes a Washington diciendo la situación real que hay en España, o incluso las empresas a las que ha ido a ver, pues tipo Amazon y Google y todo esto, han hecho informes a nivel ejecutivo para mandarlos al cuartel general y decirles un poco a estas personas que a lo mejor no les interesa España cómo está la situación. Entonces al final esto es un vodevil casi, ¿no? Un viaje que parece más que busca hacer un fotoreportaje para la Vogue que otra cosa. Entonces, bueno. Sí, porque al final la sensación, y a lo mejor nos equivocamos, creo que en este tema no, es decir, lo de Alemania que comentas, efectivamente, que durante la tarde de hoy ha puesto a todas las comunidades, incluida Baleares, en zona de no viajar, vamos a decirlo así de claro. Y la sensación, estos informes que dices, por ejemplo, de Embajada Americana, supongo lo que están transmitiendo es lo que muchos explicamos, no lo que transmiten los medios tradicionales. Es decir, la realidad del país, que está realmente en una situación muy complicada. Claro, al final esto normalmente se suele hacer por varias oficinas que tienen las embajadas, y lo que se hace es, a través de fuentes abiertas que cualquier persona puede leer, hacer informes pues de la situación política, de la situación económica, y además suelen ser informes que distan mucho de ser subjetivos, son objetivos y son imparciales, y es algo normal, porque claro que hay preocupación, pero ojo, no hay preocupación con España, hay preocupación con la Unión Europea, porque hay países que están viviendo desigualdades. Nosotros obviamente nos preocupamos de España, pero podemos ir a Portugal, podemos ir a Francia, la crisis civil que está habiendo por el recorte de derechos civiles en el país galo, en Polonia el problema de la judicatura, en Alemania, o sea, en todos sitios cuecen habas, ¿no? Si se me permite, pero obviamente un viaje así, donde el presidente está yendo a programas y demás, el propio país o las propias empresas a las que va a visitar pues tienen que tener un control y tienen que tener por lo menos un conocimiento, ¿no? de la situación. Y hombre, la situación en España es la que es, y lo cierto es, y te hablo como parte de un equipo, que pensábamos que íbamos a estar todavía peor de lo que estamos. O sea, en ese sentido hay que tocar madera y lanzar un mensaje de tranquilidad, porque bueno, tú sabes que nosotros pensamos que hay como un histerismo colectivo que tampoco ayuda mucho a según qué cosas. Sí, porque a todo esto, además, en Semillas, recordemos ese edificio de la Moncloa donde están la mayoría de técnicos, podríamos decir, o de asesores. ¿Sería esa definición, más o menos? Sí, bueno, es el edificio de trabajo donde se encuentra, donde se realiza, el Consejo de Ministros y todo ese tipo de cosas. Vale, sigue desierto por los cambios, obviamente. Tenía el equipo de 100, 200, las personas que fueran redondos, y obviamente en pleno verano no ha entrado una avalancha de gente todavía, con lo cual
muchas partes, digamos, del engranaje del gobierno están ahora desasistidas. Sí, yo utilicé el adjetivo desmantelado la semana pasada y creo que es correcto porque además se rodea como de ese halo de destrucción, ¿no? Como de desmoronamiento de pues casi de un programa político entero, ¿no? Porque al final yo creo que aquí se nos está olvidando a todos que se ha ido el artífice de todo esto. Se ha ido, le han echado, le han pegado una patada, que la gente lo interprete con la información que tiene, pero eh, es desolación en el sentido de que, claro, se han ido un equipo que ha sido el artífice, como digo, de todo, y ahora, obviamente, en verano, y ya solo por dificultad, no puedes sustituir a 100 personas, ciento y pico personas de la noche a la mañana, y tú lo dijiste la semana pasada, mucho menos prometiéndolo qué. Hoy decía, bueno, ayer decía el presidente Sánchez que quedaban 2 años y medio de legislatura y nosotros lo primero que pensamos fue, como siempre hace lo contrario a lo que dice, cuidado que está diciendo que igual hay elecciones. Entonces, claro, tú como coges a un chaval de 20 y pico, 30 y pocos años y le dices, oye, vente a trabajar a Semillas, que es una oportunidad estupenda, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Pues vamos viendo. Hombre, pues no es serio, no es serio. Porque habitualmente una pregunta también, otra de estas, aprovechamos hoy para hacer preguntas un poco fuera del escenario habitual. ¿La gente que trabaja allí es joven o no? Joven me refiero, pero es más para gente que se pega unas jornadas de muchas horas. Aquí no entras a las 8 y te vas a las 3. Ya es que también hay de todo. Vale. Es que no te puedo decir un perfil porque hay gente que se tira 20 horas. 20 horas y hay gente, no en semillas, bueno, en semillas o en algún departamento se tiran 20 horas y hay otros que se tiran 6 y se van. Al final, claro, no es un trabajo de 9 a 6. Vale, ahí voy. Eso es, no es un trabajo de 9 a 6 de, oye, a las 6 acaba mi turno, hasta luego. Vale. Vale, pues si te parece entramos en más temas. Antes hacemos un tema de enganche que es ¿qué pasa con Ábalos? Porque vamos a hablar de Plus Ultra, pero intentemos hablar antes. Ese rumor de que Ábalos va a explicar historias, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Ábalos se ha retirado, Ábalos está con ganas de venganza. ¿Sabemos algo de Ábalos? Bueno, primero, Ábalos ha tomado la inteligente decisión de irse a la playita sin Koldo y el maletín, aquel famoso del hotel de las Canarias. Porque a Koldo lo han despedido también. Sí. Y no se lo ha llevado de vacaciones, que hombre, es un detalle feo, ¿eh? Es un detalle feo que tu hombre de confianza, cuando te dan la patada y se la dan a él, ya no le quieres ver. Pero bueno. O sea, que ha hecho lo mismo que ha hecho Sánchez con él con Koldo. Sí, bueno, a Koldo salvando distancias. No le echó él directamente, le ha echado el nuevo equipo del ministerio, pero bueno, que es curioso como... Esto es un poco como la frase esta de cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana, ¿no? Pues ha pasado un poco eso, ¿no? Entonces, vale. Ábalos tiene en su cabeza Valencia, las elecciones a la Comunidad Valenciana, pero claro, no tiene el apoyo de nadie del PSOE, porque además hay que recordar que venía de ser secretario general del Partido Socialista, es decir, que no era un cualquiera del partido, era el número 2 a efectos prácticos y orgánicos del partido. Y hombre, yo creo que son tantos los detalles que ha habido y yo siempre lo he dicho, creo que de Ábalos se puede decir mucho, pero lo que creo que se tiene que decir es que la defensa que ha hecho de Pedro Sánchez ha estado por encima de cualquier lógica y de cualquier sentido, porque no tenía sentido. Hemos escuchado declaraciones increíbles defendiendo la idea del partido, defendiendo al presidente, defendiendo cosas indefendibles como lo de Plus Ultra, lo de Delsi. O sea, ha hecho... Y yo creo que se siente, y lo hemos dicho, se siente traicionado y tiene ganas de hablar. Y bueno, el tema de Plus Ultra puede acabar con Ábalos en un tribunal. Sí, en una cárcel, creemos algunos. Sí, bueno. Puede acabar. Porque Entonces, claro, al final, si habláramos de temas que alguna vez hemos hablado de inteligencia, Ábalos sería un operativo quemado. Quiero decir, mediáticamente parece que no va a tener fuerza para ser candidato en ningún lado.
parece la sensación, nadie le ve de candidato ni a Valencia, sino parece que es un operativo quemado. Es decir, ¿qué haces con un operativo quemado? ¿Lo apartas? Está más quemado que el cenicero de un bingo, Carlos. O sea, vale, eso... por eso, quiero decir... Pues claro, tienes que cuidarlo para que no cantes. Ahora hablamos de temas, no tanto política e inteligencia. Un caso así, tú le proteges, le das un retiro donde sea, ¿no? Para que no hable, supongo, o no funciona. O sea, Ábalos lo podían enviar de embajador a Argentina, por decir algo. Efectivamente. Quizás no lo vamos a comparar con un operativo, sino con un colaborador de un servicio de inteligencia, por hacer un ejemplo más claro. Sí. Vale. Porque es distinto, ¿no? Al final son hechos distintos. Hombre, Ábalos, si yo fuera Sánchez, honestamente le mandaría lo que quede de legislatura a donde me pida. ¿Por qué? Porque es una persona que se ha quemado por ti. No es que haya dicho, bueno, voy aquí a lanzar soflamas del partido y pro presidente y ya está. Se ha quemado por defender la figura del presidente. Porque técnicamente, perdona, que en Estados Unidos se puede hacer, en España creo que también. ¿Es que pueden enviarlo de embajador aún sin tener la carrera diplomática? Hay miles de ejemplos. Vale, quiero decir, que Ábalos no sabe, ahora no es por meterme con él, no sabe idiomas, entiendo. No, joder. Perdón, que lo podemos enviar a Argentina, Chile, Perú, Bolivia. Hay embajadores que son de carrera. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, muchísimos embajadores no son de carrera. El antiguo embajador que estaba en Madrid, Estados Unidos. Sí, por eso, es los que pagan las campañas. Efectivamente, este en concreto, Duke, que se llamaba, pagó gran parte de la campaña a Trump y le colocó en la castellana. O sea, que quiero decir, no hace falta ser... Vale, que en España también se hace eso. Se hace. Estoy pensando, había un político catalán que no recuerdo el nombre. Ay, sí, el exalcalde de Barcelona que acabó en Ankara. Estaba en Ankara, por ejemplo. El Ereu, correcto. Morenés. ¿Ereu? Sí, Ereu. Morenés salió de Indra y acabó en Washington de embajador de España en Estados Unidos y no era de... Y parecería una solución lógica, ¿o no? O muy mala gana tienes que tener con él, pero parece hasta inteligente que lo enviamos allá y allá se queda queda protegido, entre comillas, porque nadie le va a reclamar, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo muy ilustrativo de lo que preguntas. Tú recuerdas, y aquí lo hemos mencionado muchas veces, el GEMAT. Sí, que le vacunaron porque, coño, es el jefe del Estado Mayor, que es lo más lógico del mundo. La prensa lo dijo y en defensa alguien tomó la decisión brillante absolutamente de echarle. Cesarlo. Que, ojo, al GEMAT había ganas porque había ahí un conflicto con otro gran militar que era el director del CESDEN, del Centro de Estudios de la Defensa. Pero bueno, o sea que ya se le tenía ganas, ¿no? Pero se le echó y resulta que hace unos meses Margarita Robles le destina de agregado militar a Washington, que es como el tope del premio gordo de tal. ¿Por qué? Porque, hombre, era un señor que, ojo, es militar y no puede hablar, pero tú imagínate que decide jubilarse, porque por cargo ya se podía jubilar. Y escribe las memorias, ¿no? Y dice, efectivamente, pues yo voy a escribir un librito y voy a contar esto, o voy a contar aquello. Entonces, yo creo que es una forma muy inteligente. Y yo personalmente, y lo hemos hablado con miembros del equipo, le mandaba donde quisiera. A Argentina, a Brasil, a Cuba, donde fuera. Pero que estuviese por lo menos cómodo, ¿no? Porque, claro, tú lo has dicho, ahora le han abandonado y, ojo, un perro herido y Ábalos no era de los que ladraba y luego no hacía nada. Esto era del que... Imaginemos el detalle que, suponemos esta semana no, ni la que viene, pero que le cita a la juez, por ejemplo, que podría citarle perfectamente para declarar. No imputado, solo citarle. Claro, ahora él no está protegido por nada, técnicamente. Claro, tú imagínate ahora que le cita como, pues eso, a declarar, a dar una información... Y por lo que sea, claro, hay cosas que no están suscritas al secreto del Consejo de Ministros y demás, porque el Consejo de Ministros sí está, por ejemplo, tú no puedes comunicar lo que se ha debatido en el seno del Consejo,
Pues tú Sí, sí, imagínate que porque es dice, secreto, correcto. tú imagínate que él se ve en una tesitura y tiene un email y dice, pues mira, es que a mí yo recibí una orden de tal con esta información. Es una bomba de relojería. Y el trato que le ha dado el PSOE, que yo reconozco que vimos el tuit este que puso de muchas gracias al presidente y demás después de que le abandonaran Mm. en el cambio de carteras, y pensamos, uff, es un mensaje bastante fuerte el que realizó y creemos que es un error absoluto. A Ávalo yo le tendría atado en corto. Porque puede ser, y aquí sí que es una palabra en voz alta, puede ser más peligroso Ábalos que Redondo. Sí, sí, porque además volvemos a lo mismo. Redondo veía esto como un proyecto. Imagínate una empresa privada que tiene un proyecto, un contrato de 3 años o de 4 con un proveedor y dice, bueno, yo hago esto y se acabó. Pero Ábalos sabe todo del partido y sabe todo del gobierno y al final tenía un ministerio que es bastante importante. Entonces, Redondo al final yo creo que incluso por honestidad laboral o profesional de cara a su futuro, porque tiene un futuro adelante, porque vienes de donde vienes, se podría callar. Pero Ábalos, que el propio PSOE está diciendo no vas a tener ni siquiera la oportunidad de presentarte en igualdad de condiciones por Valencia, algo tendrá que hacer. Aquí ya depende de si sale el Ábalos real o decide mantenerse callado. Y, hombre, yo creo que no hay dudas de que ya no es que guarde mucho cariño al presidente y a su círculo. No, no, está claro que lo de Ábalos puede ser una de las bombas próximamente. Veremos a ver. También puede ser una bomba desactivada lo que dice. Si de golpe en el próximo Consejo de Ministros nombran a Ábalos embajador no sé dónde, habría escándalo 2 días y luego nos olvidaríamos todos. Aunque está claro que la juez en este caso le podría llamar esté en cualquier país donde esté. Sí, y quedaría muy feo. Y además, una mala noticia para Ábalos, cuando estás en una embajada puedes declarar desde la embajada. Así que tampoco se libraría. Vale, o sea, no se escaparía de eso. No. Pues entramos, si te parece, en el tema de Plus Ultra, que hay que decir una cosa que nos hemos olvidado en alguna ocasión. Una de las personas que más ha hecho por este tema, y lo hemos explicado hoy porque nos lo ha explicado una hormiguita, lo sabíamos, pero nos habíamos olvidado, vamos a ser sinceros, nos habíamos equivocado, ha sido Luis Garicano, que ha colgado todo el expediente, nos han dicho esta mañana, directamente de la misma fuente, digamos, en su web luisgaritano.eu, ya ha colgado todo el expediente con las preguntas de todo lo que empezó a hacer en Bruselas para mover este tema, que es el origen, al final, de toda esta situación, que cuanto menos es delicada, vamos a ser finos. Sí, bueno, tú no sé si lo recuerdas, pero pues cuando salió todo esto, yo dije una frase que pasó por alto y que la gente, incluso tú y yo, nos sonreímos por lo que supuso en el momento. Y yo dije que Garicano estaba haciendo su último servicio a España. Esto fue justo después de las elecciones de Madrid, que con el batacazo... Sí, me acuerdo. Y lo dije porque además tenemos a gente cercana al equipo del señor Garicano y dijo y nos dijeron que estaba absolutamente convencido de llegar hasta el final. Y creo, primero, que es un buen servicio a su país, incluso a la Unión Europea, porque al final ese dinero es de la Unión Europea. No nos ha dado tiempo a ver todas las preguntas y además sí tenemos idea de que, bueno, hubo una comparecencia en el Parlamento Europeo y todo este tipo de cosas, pero de repente alguien demuestra que los sistemas de control funcionan. Y esto lo decimos porque tú sabes que muchas preguntas que recibimos siempre van en torno a cómo está España a nivel democrático, si las instituciones funcionan y todo este tipo de cosas. Y se ve que sí. Porque ahora de repente un tema que tenemos que reconocerlo estaba olvidado y casi apartado, de repente hay un giro de los acontecimientos y tenemos a una jueza diciendo que no se dé el dinero que se tenía que dar el 28 de julio y a Plus Ultra solicitando por favor clemencia y piedad para que le den el dinero porque si no, no pueden ni despegar.
No, ni devolver 19 millones que parece que ya tienen, porque lo que ha dicho el gobierno es que si no hay rescate, lo informaron ayer, se perderían 19 millones, que nosotros creemos que si se pierden, peor para que haya aprobado el expediente, porque el gobierno lo decía como una cosa de que hay que poner el dinero, porque claro, si se pierden 19 millones en el camino, seguramente Bueno, quien ha aprobado ese expediente va a tener un problemón muy grande. quien lo haya aprobado, toda la gente que haya hecho el informe que se va a auditar por parte de un perito independiente de la Agencia Estatal de Aeronáutica y de Seguridad Aérea, que lo explicamos una vez, que está en nuevos ministerios, que además salía Ábalos, no sé si lo recordarás, diciendo que era una agencia independiente, pero dependiente de Fomento. Era una cosa un poco que estaba fuera, pero que estaba dentro, pero que no se sabía, pero este tipo de cosas. A ver, aquí hay que ser claros. 19 millones no están. O sea, se han dado, se han ido. Aquí, claro, si preguntas a cierta gente, entre los que me encuentro, yo diría que me los devuelvan, ¿no? Pero claro, tampoco sea a nivel legal y no queda muy claro si se puede hacer o no. Pero incluso con este tema del dinero encontramos cosas raras. En el BORME, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, resulta que nos encontramos que la empresa Plus Ultra, una vez recibido el primer paquete de ayuda de 19 millones de euros, se descapitaliza. Es decir, su capital social disminuye. Entonces, aquí se entiende que ya está habiendo una apropiación de unos fondos europeos que se habían dado para X cosas, porque recordemos que esto era una empresa estratégica, y resulta que no solo no está funcionando, sino que además se descapitalizan. Entonces, cualquier persona que tenga un conocimiento lo suficientemente básico de economía estará de acuerdo que no tiene mucho sentido que una empresa se descapitalice cuando está pidiendo una ayuda. Total, que aquí en el tema de Plus Ultra yo creo que hay demasiadas cosas que no encajan. No, aparte, perdón. No, y puede ser un clavo más en el gobierno, que parece que ha pasado el tema por alto y la oposición ha hecho bien en recordar que esto no se iba a dejar pasar. Ahora lo bueno es que en algunos medios de estos que denominamos de una manera cariñosa, vamos a decirlo así, están vendiendo el tema de que es tan listo Sánchez que por eso cesó a Ábalos. Hombre, nosotros creemos que ha aprovechado que pasa el río por ahí y ha dicho, mira, vamos a echarle más mierda, que volvemos a lo de antes, a Ábalos, para intentar desengancharlo de nuestro gobierno. Con lo cual da la sensación de que si se pone más feo, el gobierno echará todavía más sobre Ábalos. Con lo cual, ahora mismo, la figura que parece más complicada en este país es ser Ábalos. Volvemos a lo mismo. Sí, pero aquí hay un problema, ¿no? La hemeroteca no ayuda, porque te puedo comprar eso que dice el presidente Sánchez, pero el problema que ha habido una defensa acérrima por parte de no solo el presidente, sino de, estoy pensando, Montero, la portavoz en aquel entonces, de Calviño en aquel entonces. Es decir, hubo ministros que defendieron la postura de Ábalos. Y no solo la defendieron, sino que la justificaron porque era una empresa estratégica. Entonces, claro, ahora yo entiendo que ciertos medios, pues como no tienen ningún tipo de ética periodística, pues omiten información. Pero cualquier persona que quiera verlo puede ver declaraciones de muchos ministros diciendo que lo de Ábalos era un gran trabajo y un servicio para España. Cuidado. Sí, y también este tema al final también pone en duda el tema de los rescates. Recordemos, por ejemplo, que hasta donde sabemos, excepto que me digas lo contrario, Mediapro todavía no ha recibido la ayuda del SEPI. No, se paró porque, creo que hubo una queja por parte de, juraría, el Partido Popular o Vox, y se paró. Y además hay que dejar claro una cosa. El control de los rescates que pide países como Holanda y demás es algo que si nosotros fuéramos un país que da dinero o que tiene una capacidad económica o industrial muy fuerte, nosotros también pediríamos. Pero el problema vuelve a ser que en España parece ser raro pedir explicaciones de a dónde va el dinero. Y yo celebro, y lo he dicho muchas veces, que la gente esté preocupada,
Porque ¿cuánta gente sabía que era el SEPI hasta hace 6 meses? Nadie. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, que el dinero, lo que hemos dicho más de una vez en este programa y en el canal, el dinero público es sagrado. Y eso creemos que es la base también del trabajo de cada día, porque si no es sagrado el dinero público y se puede disponer a merced de quien quiera, mal vamos, sin lugar a dudas. Y yo creo que lo positivo de todo esto es que se está haciendo un recordatorio constante de que el dinero público no es dinero que nace de los árboles y que pertenece a los políticos. El dinero público pertenece al pueblo, porque se lo quitas a él. Entonces, estoy pensando también en estos contratos que se dieron al principio de la pandemia. La gente está en su derecho de decir, oye, ¿qué demonios está pasando y por qué se lo das a Plus Ultra, a Mediaset, a MediaPro? Me da exactamente igual la empresa. Hay que saber por qué se le da. Y yo creo que la gente pida o exija esa información es un ejercicio muy bueno para la democracia y para la validez y la supervivencia del Estado de Derecho y las instituciones. Pues si te parece, saltamos al otro tema, en principio fundamental de la semana, lo del Tribunal de Cuentas, que vamos, que si lo de Plus Ultra es escandaloso, lo de los avales del Tribunal de Cuentas parece que no tiene nombre. Recordemos 3 datos rápidos. Avalado finalmente por el Instituto Català de Finanzas, recordemos en la votación que fue el miércoles anoche del Consejo de Administración, 3 cargos políticos votaron que sí, 3 cargos independientes votaron que no, y el voto decisivo que para el desempate fue del presidente, antiguo número 2 del presidente actual de la Generalitat, Pere Aragonès, o sea, un político que dio el positivo. A partir de aquí, aplazamiento de 48 horas en el Tribunal de Cuentas, informaciones que dicen que el tribunal acabará no aceptando el aval porque dice una cosa bastante obvia. La persona perjudicada no puede ser la que avale a los que han perjudicado, que parece bastante lógico. ¿Cómo vemos esto? Primero, el Tribunal de Cuentas es una institución que da mucho miedo, pero que muchos pensamos que debería tener más poder y debería ser absolutamente independiente, que es otro organismo que no es, pero que no lo es. El tema este de los avales, yo creo que cualquier persona en su casa escuchará esto y se echará las manos a la cabeza. Primero, el dinero sale de, bueno, no se sabe muy bien de dónde, si de los presupuestos de Cataluña, si de donaciones, esto. Hasta el día de ayer, el Tribunal de Cuentas había aprobado cierto número de avales de los totales, que corrígeme si me equivoco, pero creo que eran 74 avales en total. Sí, eran por un valor de 5.900.000. Solo había 5 personas que no habían accedido al aval, eso seguro. Que esos son los que el Tribunal de Cuentas han presentado un aval y les han dado el ok, porque como no han acudido. Y yo creo que todo esto viene de lejos, porque tú recordarás que Artur Mas tenía un aval y el Tribunal de Cuentas, que se hizo la caja de solidaridad, este tipo de cosas. Y yo creo que es importante porque esto que está pasando con el Tribunal de Cuentas no es casualidad. Es decir, estaba planteado y es otra forma de erosionar por parte del gobierno de la Generalitat. Y digo del gobierno, por no decir de una parte de la política catalana, de erosionar al Estado español y de volver a presionar. Yo sé cómo funciona el Tribunal de Cuentas porque conozco gente que trabaja en la institución y, como tú dices, muy probablemente, y además me lo comentaban, lo que tú dices, parece muy difícil que lo terminen aprobando, porque claro, aquí al final el tema es, voy a utilizar una frase muy fea, pero bueno, a estas horas de la noche no creo que haya problema. Aparte de puta no vas a poner la cama, ¿no? Sé que suena muy mal, pero... Sí, la frase es fea, pero creo que se ha entendido muy bien. Es así. Yo creo que lo que no puedes hacer es coger el dinero de los catalanes, de todos, y decir, bueno, pues esta multa que la tenemos, ojo, por habernos saltado la ley, que yo creo que aquí se nos olvida muchas veces ciertas cosas. Que esto no es una multa por yo qué sé, por ir a 200 con el coche. No, es una multa porque has hecho un delito contra el Estado. Entonces,
obviamente el Tribunal de Cuentas, si su trabajo es salvaguardar el funcionamiento económico de las instituciones, obviamente no lo va a aprobar. Y además hay que reconocer que el Tribunal de Cuentas es enemigo declarado, bueno, ha sido declarado enemigo por el independentismo. Entonces, bueno, creo que es una guerra un poco de publicidad de estas que le gusta tanto a Sí, pero nos lleva a un punto aparte muy tonto. ¿Sabes que una de las cosas fundamentales que estaba luchando desde el independentismo incluso es, curiosamente, conseguir la ficha bancaria para el ICF, el Instituto Catalán de Finanzas, que está en trámite, tarda habitualmente 10, 12 meses, está en trámite y claro, la ficha bancaria te permite, entre otras cosas, para quien no lo sepa, pues que la gente pueda abrir una cuenta. En el ICF tú no puedes ir a abrir una cuenta como en el BBVA o en el banco que sea o en la Caixa. Y claro, parece lógico que dar este tipo de avales, digamos, que ningún banco ha concedido, pues no va a sumar a favor de que le concedan la ficha bancaria. Y más con el control que hay de las instituciones financieras desde la Unión Europea. Claro, ahí voy. Es que esto no es solo un problema a nivel nacional, como tú dices, que puedes decir, bueno, pues es un tema político y ya está, sino que a nivel europeo hay unas directivas de control de según qué temas que te pueden meter como país en un problema real con los socios que son los que te tienen que dar ese dinero que dices que estás necesitando para implementar tu superprograma de rescate estupendo. Entonces, claro, al final yo creo que lo que se está demostrando es que el Tribunal de Cuentas está haciendo de contrapeso real y claro, tú lo dices, si un banco no te da un aval y hay que recurrir, al final es una argucia, porque todo esto de la bolsa esta es un poco torticero. Es preocupante, pero vamos, por nuestra parte te puedo confirmar que tenemos fe en el Tribunal de Cuentas. Vale, perfecto. Pues vamos a otros temas. Ya llevamos un rato de programa. Si te parece, temas que en principio habíamos puesto menores, que no son menores, porque como verán son muy importantes, pero quizás llevan menos días de recorrido. Empezamos, si te parece, que lo hemos comentado antes, por el safari fotográfico de Sánchez en Estados Unidos. Televisiones, Superman, Clark Kent, todas estas cosas que nos han hecho risa. Ver los comentarios en los foros, en los vídeos de las televisiones, que la mayoría eran Pepe, Pedro, Sánchez, María y no sé qué. Estaba semillas detrás de todos estos movimientos, porque realmente uno al final se ha repasado la CNN, obviamente la CNN de Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, Chicago Tribune, Angeles Times, etcétera. En ninguno aparece Pedro Sánchez. Incluso hemos burlado los buscadores y la última vez que citan a Pedro Sánchez en algún medio es en marzo del 2021. Es decir, que incluso en algunos no citan ni los indultos. Para hacerse una idea de la importancia que dan a España, los indultos del independentismo ni aparecen en la mayoría de medios americanos, con lo cual se imaginan que un tour fotográfico pues tampoco parece que haya suscitado mucho interés. No, y además los que hemos visto las entrevistas no tenían mucho sentido, ¿no? Y son estas entrevistas, yo lo siento, pero hubo un programa en Morning Joe que era como a las 5:10 de la mañana, que pues con una audiencia de 0.000 personas, ya no en España, sino en Estados Unidos, porque no lo ve absolutamente nadie. Es a las 5 de la mañana, hora americana, me dices. Sí, fue un programa a una hora intempestiva. Sí, el programa sé cuál es, pero pensaba que era un programa tipo Susana Griso. No era un programa como el Good Morning America ni nada de esto, que es maximísima audiencia. Es un programa, pues, para los curritos que está en el Dunkin' Donuts cuando vas a por el café a las 4:30 de la mañana. O sea, te puedes imaginar la audiencia que tiene. Y bueno, esto no es... a ver cómo puedo explicarlo. No es una campaña publicitaria porque venía organizada de tiempo atrás y por timing de los acontecimientos y de quién la organizó no cuadra. Pero es un momento malo porque te estás poniendo en el disparadero sin necesidad ninguna. Ahora, lo que tendría que hacer el presidente Sánchez, aparte de gobernar y de centrarse en las necesidades de su país, sería por lo menos estar en su despacho haciendo algo útil. Porque puede hacer más, y te lo garantizo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Madrid o la Cámara de Comercio de España en San Francisco, en Washington o demás, que este señor paseándose por
la Quinta Avenida o por Times Square o por donde demonios haya estado que otra cosa. Y efectivamente en Estados Unidos, los que leemos la prensa, no sale en ningún sitio como titular, ¿no? O sea, sale pues tienes que rebuscar en internacional o en televisión y demás, pero no es que haya sido un bombazo informativo de entrevista en prime time en el 60 minutos de la CBS. ¡Uah! No, ha sido como de, bueno, vamos a traer a este señor a que diga que quiere hacer de España un Hollywood. Ha presentado un vídeo, pues eso, muy cinematográfico y muy estupendo, que además es curioso porque lo comentábamos esta tarde cuando lo veíamos, de que le prometía a las empresas cinematográficas exención de impuestos, pero luego resulta que aquí no sube los impuestos a todo. Entonces esto son cosas que la gente tiene que saber porque hombre, yo creo que a lo mejor antes de permitir que la Paramount grabase, yo qué sé, pues en Barcelona exento de impuestos, a lo mejor podía hacer algo con la luz o con los productos de primera necesidad o todo este tipo de cosas. Pero bueno, como aquí venimos a divagar, ya lo sabes, por las horas, pues... Sí. En fin, ¿No? está siendo... Yo te tengo que ser sincero, nosotros nos reímos mucho con todo lo que está pasando porque es un viaje innecesario y lo de las fotos es terrible. Porque dos cosas. Una primera básica que todo el mundo entenderá. Si te quieres hacer una entrevista, la haces a distancia, como se hacen todas. Pero claro, me imagino que el John Morning si le dicen de entrevistar a Sánchez en Madrid, no gasta ni un euro en movilizar a nadie porque le interesa, entre nosotros, un carajo. Es decir, ya que está allí, es la sensación aquella del hormiguero a veces. Está en una película que llevar a todo el mundo allí. Parece la sensación de que ya que está aquí Sánchez, vamos a ver si lo colocamos en muchas teles. Y solo lo han colocado, por lo que me dices, desconocía el programa, ¿eh? Me recuerda aquellos programas que hay en la televisión alemana a las madrugadas que solo dan fotos de montañas nevadas. No sé si lo has visto alguna vez. No, pero son muy curiosos. O sea, que pones la tele y solo una cámara fija que se ve como nieva. Y dices, anda, qué bonito. No, pues la sensación es esa, es por lo eso, que dices. Es como cuando tú pones aquí la radio a las 6 de la mañana y está hablando alguien que no sabes quién es, o pones cualquier televisión a las 5 de la mañana y hay señores que se creen que saben cantar y están cantando. Pues Pedro Sánchez ha ido a cantar a La Sexta y no sabe cantar, pues ha ido a la CBS, le han dicho que es un programa a nivel nacional. A ver, a nivel nacional lo es. ¿Lo ve alguien? No, ya te digo, o sea, audiencia 0.000 personas, no lo ha visto nadie. Ni el productor del programa seguramente sabía que ese señor era presidente de España. O sea, muy probablemente. Pero bueno, son cosas... ¿Quién organizó ese viaje? Dices que estaba organizado el equipo anterior, supongo. Sí, la ministra Laya, supongo, lo había organizado. Este viaje estaba organizado. El secretario para Norteamérica, el secretario de Estado, tenía algo que ver. Laya, en otro movimiento magistral para mostrar el carisma de su presidente, también hizo presión para hacerlo, y resulta que al final, bromas aparte, viene en el peor momento posible, porque cuántos memes y cuántos tweets y cuántas risas nos hemos echado a costa de las entrevistas estas que ha hecho y de las fotos. Bueno, y lo de Superman con Almeida, si has visto la foto, ya no tiene nombre. Es tremendo. Pero bueno, claro, es que si te expones, pasa eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y al final el responsable es él por cafre y por decir, bueno, pues venga, voy a exponerme y jiji. Tú el hacer las cosas por las risas siempre es mala cosa. Y ya digo, yo creo que están donde no tiene que estar. Incluso han intentado hacer publireportajes de la gente que iba a llevar para vender la marca España, y tampoco es que sea gente que diga, porque si me dices que va con Amancio Ortega, pues te digo, estupendo. Hombre, yo conozco a alguno de los que van y algún día que no estemos en antena te explicaré. Para entendernos. Solo hay que ver las 5 empresas que ha llevado. Eso es. Me explico, da igual. La cuestión, que es importante, se me ha ido la cabeza al pensar si lo iba a decir o no lo iba a decir. Se me ha ido no la lo cabeza. digas, no lo digas. No lo voy a decir, pero se me ha ido lo que iba a decir. Vale, sí, ya me acuerdo, perdón. Que era aquello de que al final
parece una sensación, y entramos ahora en el segundo tema, de que esa frase que hemos usado, de que Sánchez se queda al desnudo sin nadie, que lo hizo ya en Piqueras, haciendo un ridículo monumental en la entrevista, y ahora nuevamente en Estados Unidos, y cada vez que hace el ridículo así, se va como retrayendo, se va dando cuenta quizá él mismo, porque algunos creemos que la personalidad ególatra tiene esto, se va dando cuenta de que no es tan bueno como él se cree. Y esto puede ser que le retrotraiga y le encierre todavía dentro más de sí. Sí, además... Y ya sé que es una expresión psicológica un poco rara, pero bueno. No, pero es que justo según estabas hablando, estaba pensando en una imagen de la defensa y del muro. Tú recordarás, y la gente recordará, que cuando Podemos se saltaba las líneas maestras, salía Calvo, o el propio Ábalos, o Robles, sí, a echarles la o bronca. Montero, de no, es que el presidente ha dicho. El otro día ha dicho Sánchez que España tenía pues una estructura social y política estupenda y que viniesen inversores, y a la media hora sale Yolanda Díaz, nuestra queridísima Yolanda, a decir que iba a acometer la reforma laboral, y no ha salido nadie, pero cuando digo nadie es nadie, o sea, absolutamente nadie, ni el apuntador, a decir, te estás pasando, o no, que el presidente... Eso hace 6 meses. Sale Calvo, o sale Montero en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y la manda a callar, porque ha pasado, o sea, no estoy contando... Sí. Y ahora, silencio de radio. Entonces, claro, al final, ¿qué está pasando? Lo que tú dices, que no tiene a nadie. Bueno, quizá Bolaños, pero tampoco ha dicho nada. Tampoco puede estar en todos los frentes, Bolaños. Claro, y tampoco ha dicho nada, y ha tenido oportunidad. Entonces, claro, aquí Podemos está viendo un filón y ha dicho, oye, vamos a apretar, que igual cuela, ¿sabes? Y cuadra. Entonces, yo insisto, las decisiones que se han tomado dentro del seno de Moncloa creo que han sido un error de cálculo tremendo. Porque incluso Óscar López no se lo ha oído en 2 semanas prácticamente, ¿no? Aquello, aunque sea, ¿sabes? La típica entrevista en El País, me invento, por decir un diario de estos que están al servicio del gobierno, o en cualquier diario donde explica que es muy guapo, que es muy simpático y que es súper profesional. Esto no se ha visto en ningún lado. Yo te digo, nos esperábamos, pues típica declaración cuando dejase el cargo de presidente de Paradores, que era el cargo que ostentaba. Y si ha hablado, nos lo hemos perdido, pero... No, sí, ha hecho un vídeo que se le ve en una sala, porque lo hemos visto, que ha puesto la que dicen que puede ir de jefa de prensa, que era la responsable de prensa, alguien de la cadena SER, no me acuerdo el nombre. Sí, ahora, que la iban a nombrar... Secretario de Estado, incluso decían, que al final parece que no, pero en principio es un vídeo donde está delante, pues no sé, 20, 30, 40 trabajadores, y dice, me voy, no sé qué, espero que lo hagáis bien, lo típico, le dan 4 aplausos, 4 abrazos, pero no parece... Vamos, es que ahora mismo preguntas a la gente, hace 6 meses todo el mundo sabía quién era Redondo, que tampoco sabemos si eso es bueno o malo, ¿eh? Y ahora preguntas quién es el que sustituye a Redondo, yo creo que mucha gente no sabe quién es. Sí, y además es raro porque, por ejemplo, estaba pensando en el antiguo jefe de gabinete de Rajoy, que todo el mundo sabía quién era, además bastante raro porque se conocía por el informal, que era Jorge Moragas, que se conocía por las entrevistas, y era un tipo que casualmente caía muy bien a todo el mundo porque daba mucho juego y muy socarrón el tipo y demás. Y de repente nos encontramos con Redondo, que es un perfil completamente distinto, pero los últimos han sido conocidos, o incluso en el gabinete, estoy pensando, de Zapatero estaba Ángela Rubio en comunicación, que bueno, ahora ya sabemos todos la defensa a ultranza que hace del PSOE y demás, pero claro, de repente al final yo estoy pensando, Moragas era diputado, era diplomático, era un tío con bagaje, tenía el cargo de director de Relaciones Internacionales en el seno del partido, pero Óscar López es lo que tú dices, no se sabía quién era. Igual hay gente que diga, no, pero es que en el PSOE de Madrid era alguien, que sí, perfecto, en el PSOE de Madrid, pero a nivel nacional nadie sabe quién es. Entonces,
claro, si de repente te quitas al gurú Redondo, por decirlo de cierta forma, y entra un absoluto desconocido que tampoco ha dicho nada y que parece ser otro apuntalamiento más para defender al partido por encima del país, que es lo que debería hacer un presidente, pues hombre, no genera mucha confianza. Sí, porque incluso vamos a hacer una reflexión en voz alta, de esas tampoco hemos previsto, pero sabes que nos encanta improvisar y lo hacemos con toda la buena fe del mundo. Si elegimos el triunvirato, estamos inventando ahora, de los más conocidos, y vamos a explicar por qué, o más reconocidos jefes de gabinete de la democracia, supongo estaría Miguel Ángel Rodríguez, Moragas y Redondo, más o menos, Sí, ¿correcto? posiblemente. Mi pregunta es, si nosotros, tú, yo o cualquier oyente que nos escucha es el presidente del BBVA o quien sea, si nos llama uno de estos tres, te pones al teléfono. Si te llama Óscar López, no sabes quién es. Y seguramente a lo mejor te pones porque te dicen que es el presidente de gabinete, pero no te llama. No sé si me explico el Ahí voy. concepto. ¿Se impone en algo? ¿Convoca a alguien? No. Redondo convocaba presidentes del IBEX a las reuniones. No, de las últimas reuniones que tuvo Redondo fue en la Cámara de Comercio de Madrid con la florinata del empresariado a nivel... Sí, pero quiero decir que levanta el teléfono y se le ponen a la primera. Óscar López, aparte de que sea el mismo cargo, tiene el bagaje, tiene la fuerza interior que puede tener un Moragas, que era un socarrón, pero creemos algunos tenía muy mala hostia cuando se cabreaba. Mucha. O Miguel Ángel Rodríguez, que creemos que lo mismo, que creemos que es un cachondo, pero también tiene muy mala hostia. Y Redondo, que creemos que cuando se enfada también tiene mala hostia. Y Óscar López hace la pinta que tiene mala hostia de principio. Quiero decir, que ha de entrar así porque si no nos impone. No sé si es una sensación equivocada o no. No, mira, al final esto es una persona que viene, podría ser, vamos a decir, un fontanero autonómico a nivel de Madrid y de repente pasas a un puesto que alguien te tiene que conocer o alguien, porque tú, ¿cuántos presidentes puedes recordar tú o la gente que haya cambiado a su jefe de gabinete? O sea, ya solo el hecho de cambiar a tu jefe de gabinete es poner en la mesa que no confías en la persona que te ha estado ayudando para entrar al cargo y demás. Y Óscar López, si no saben quién es a nivel PSOE, tú imagínate al público llano que le digan, no, es que el nuevo presidente, el jefe de gabinete es tal. ¿Qué credibilidad tiene fuera del partido ese hombre para ser? Porque Miguel Ángel Rodríguez es o fue el Iván Redondo de la época, pero era un tío que le conocía. No, y luego fue aparte presidente de Carat, si no me equivoco, Claro. de una empresa de publicidad, o sea, que Sí, movía unos hilos importantes. Pero este tipo, no, es que lleva en el partido 30 años. Ya, bueno, pues yo conozco gente que lleva en el partido militando 30 años, en cualquiera, y le conocen en su casa y depende del día. Entonces, claro, pues este señor ahora tiene un puesto que lo que tú dices, si no le ponen la coletilla de jefe de gabinete, le preguntaría a la secretaria, pero ¿usted quién demonios es? Entonces, bueno, a ti te llama alguien y te dice, soy Iván Redondo, y dices a sus pies, ¿qué necesita? Pero Sí. te llama Óscar López y dices, buf, ¿y este quién es? Sí, por eso, que queremos, vamos a ver cómo se desarrolla este. Pasamos al siguiente tema, que es esto que podríamos denominar las cosas extrañas alrededor de Yolanda Díaz, vamos a decirlo así. Hoy, curiosamente, ha aparecido, y esto sí que ha sido una anécdota que hemos comentado esta mañana, ha aparecido en Europa Press, una de las agencias de noticias principales en España, el tema de que el Vox ha pedido la dimisión de Yolanda Díaz por los másters. Nosotros hemos puesto en contacto, en este caso, como hemos comentado, con Macarena Olona, le hemos preguntado y nos ha dicho, no, si es la nota de prensa de hace un mes, con lo cual hemos entendido que era un becario. Becarios, no. Un becario o alguien que era verano y ha dicho tal, pero ha servido curiosamente, y aquí es donde va, para que haya sido publicado en todos los diarios donde también es verano. Lo hemos leído en Voz Populi, La Voz de Galicia, en bastantes diarios, claro, han cogido la noticia agencia y la han colocado. Pero eso no nos debe dejar engañar, que parece ese movimiento, y aquí es donde vamos, de que desde el propio gobierno se está fomentando, incluso con los silencios que has comentado antes, la presencia de Yolanda Díaz para intentar dotar al gobierno como de que nos preocupamos por esa izquierda más mediática, pero desde Podemos parece que no quieren o empiezan a no querer saber nada de Díaz. Tú has dado
en la clave. Los silencios muchas veces dicen más de lo que parece. Y quizás ir en contra de Yolanda Díaz ahora mismo puede darle más fuerza al personaje o a la figura, ¿no? Y claro, de repente el gobierno, estoy hablando ahora en concreto de la parte socialista, se ha encontrado con un caramelo que todo el mundo sabemos que va a ir a más. Es decir, se ha parado porque bueno, el periodo de sesiones está en descanso por el verano, pero a la vuelta va a tener que comparecer. Y aquí no sabemos si lo pararán los socios de gobierno o los que no son socios, pero lo que está claro es que Podemos, que recordemos, aunque esté Ione Belarra de secretaria general, no es que esté muy bien vista dentro. Bueno, tampoco sé la puntuación que tendrá en el CIS, que tendrá un 3 con algo, pero... No, Ione Belarra se ve que no está en el CIS, que era otra de sus quejas. Se ve que ella no aparece puntuada. Pues y eso les ha enfadado, si no aparece imagínense. puntuada, que se lo plantee porque igual es que no pinta nada, pero bueno, bromas aparte. Yo creo que el PSOE, hay una parte del partido, y lo comentan en privado, que ahora sabe que una de las misiones que tiene es desmantelar o desmembrar a la cúpula de Podemos, y que en parte por eso, que además fue un tema que comentamos la semana pasada, están manteniendo a los ministros, por eso que llevamos diciendo tanto tiempo en este espacio de que también se está quemando Podemos por estar en Moncloa. Entonces al final lo de Yolanda Díaz, todos sabemos que va a ir a más y a más y a más, y la señora va a tener un problema, y ojalá tenga que acudir a la justicia como acudió Cifuentes o Casado, y luego de años se vio que era verdad o no era mentira. Entonces, bueno, claro, lo que no se puede aquí es pedir para los demás, y cuando lo haces tú, que no pase nada. No, incluso, que es un tema que sé que no es, que es un poco más cutre, vamos a decirlo así, pero a algunos nos sorprendió, por ejemplo, que nos parece lícito, porque es lo que marca la ley, que condenen, ¿cómo se llamaba el crío este? Al pequeño... A Francisco Nicolás, sí, al pequeño Nicolás, a 3 años por... Sacamos aquí, sí que ha habido más cosas, pero para reducir, por engañar a 2 empresarios haciéndoles creer que era el rey, que venía de parte del rey, y alguien que ha engañado, como nos decía, una hormiguita, a 47 millones de españoles, bueno, a los que lo hayan escuchado, diciendo que el Musk, que tenía unos estudios que no tiene, sigue en el cargo. Se hace un poco ridículo que por engañar a 2, que obviamente estamos hablando de que la ley dice que sí, no entramos ahí, que la sentencia está bien, pero de concepto, si tú acabas diciendo por engañar a 2, te caen 3 años, por engañar a 47 millones, ya no hablamos de lo que cuando habla Sánchez, pero bueno, en este caso con documentos como el documento falso del Congreso, se hace extraño que los medios sigan callados y le hagan, como ha hecho hoy Fernando Onega en La Vanguardia, un onírico diciendo que era la líder del futuro y no sé qué, no sé cuánto. A nosotros nos sorprende mucho. A ver, volvemos un poco a la idea que comentamos de que aquí todavía falta mucho trabajo, tanto de responsabilidad por parte del político como de exigencia por parte de la sociedad. En Alemania, por la mera sospecha de falsedad documental de un ministro, dimiten, no se les echa. Y aquí todavía estamos discutiendo si hay que reprobar en el Congreso o no a alguien que... si es un tema de nomenclatura, es que esto es muy fácil. Si es un tema de nomenclatura, que lo que antes se llamaba curso ahora se llama máster o lo que sea, es tan fácil como lo dices y ya está. Pero el problema no es ya no solo que lo dices, sino que niegas la mayor, lo escondes y llamas loco al que te dice que has falseado un documento cuando un colega de otro partido ha hecho lo mismo, aparentemente, y le estabas fulminando diariamente. Entonces, yo creo que esto vuelve a hablar de la ética del político y de según qué partidos, que juega con unas reglas distintas o quiere jugar con unas reglas distintas. Y creo que aquí también, vuelvo a decir, nosotros como sociedad tenemos una parte de culpa, y a mí me sorprende que no haya habido ningún ingeniero como el que interpuso una demanda contra el sí, la tesis de Sánchez, sí. Que no haya dicho, oye, hay una ley de altos cargos, que es que además es una ley clarísima, o sea, es más clara, es difícil,
y que diga, oye, es que esta persona ha dicho algo que no es. Si tiene que haber un político sin carrera, que los haya, que los hay, ojo. Entonces, sí, Pero, el propio ministro claro, pero Iceta. o Montoro o quien sea, y Irene Montero, perdón, que no Sí, sí, sé si Montoro, tiene, ¿no? bueno, pero que voy, Sí, sí, sí. Iceta, y luego hay algunos que tienen una carrera que entre tú y yo se la sacarían jugando al mus, seguro, porque vamos, sin comentarios. Entonces, Sí, sí, sí. claro, si no tienes algo, pues que no pasa nada, pero no vendas la moto y luego resulta que vas en triciclo, ¿sabes? Si no tienes el máster, pues dilo y no pasa nada. Sí, sí, correcto. Y aparte, no te hubiera hecho falta, para seguir adelante hubiera sido ministra igualmente. Claro, si tú estás en política y quieres ganarte la vida en política, pues hazlo de una forma digna y a lo mejor si eres válido como político, yo considero que tú puedes ser válido para ser político sin tener una carrera o para gestionar sin tener una carrera en ADE o para ser informático. Totalmente de Cuánta acuerdo. gente es hacker y no tiene ingeniería informática y es increíble? Pero no digas que eres ingeniero cuando no lo eres. Pues esto es igual. Si no es una cuestión de titulitis, que de ahí viene el problema. Es Sí, una sí, cuestión, estamos en eso totalmente de es una acuerdo. cuestión de que te has falseado porque te ha dado la gana y ahora te han pillado con el carrito de los helados y lo tienes que pagar y ya está. Pues con lo de Podemos tenemos dos pequeños temas rápidos. Uno, ¿sabemos algo de la patada de Rejón? Que no es Podemos, ya lo sabemos. ¿O sigue el tema parado? Hubo una noticia que de hecho, describían la identidad política del agresor, del agredido, del señor al que pega la patada, pero hasta donde sabemos sigue en instrucción. Así que... Vale. Y luego el otro tema, curioso, que hemos comentado, que cuando lo leímos, claro, algunos habíamos estado en la UOC, con lo cual sabíamos el tema. Esta beca, digamos, este servicio de investigación que va a hacer Iglesias en el IN3, que había sido antes director Castells, que ha aparecido hoy en el Confidencial, que se ve que es lo que habíamos dicho cuando salió, que era algo preparado para darle un nuevo rumbo, digamos, mediático al tema, porque incluso más. Estamos hablando de un lugar, una universidad privada, en este caso la UOC, y estamos hablando de una beca, vamos a ser sinceros, cuando él, en la primera frase, cuando aparece la noticia, se pone a justificar que era un concurso casi público, ya empiezas a oler algo raro. Dices, oiga, a usted le han dado un trabajo, tú no explicas si mañana a mí nos ponen de cajeros en el PRICA, perdón, el PRICA no existe, qué mal, Dios mío. Tenemos una edad, bueno, tú no, tenemos una edad un poco mayor. Ahora no me he acordado, lo de Roche, en el Mercadona. Si nos ponen de cajeros en el Mercadona, no explicamos que ha sido un concurso público, pues nos llama alguien y nos han colocado, punto. Entonces, cuando tú justificas cosas de primeras, parece que ya se hace extraño. Y hoy se ha confirmado que parece que era todo preparado y la mano de Castells parece que ha devuelto el favor de ser ministro. Hombre, al final aquí cuando das explicaciones sin que nadie te las pida, pues... Correcto. Ya está, o sea... Excusatio non petita, tampoco hay mucho más que decir. No hay que dar mucha vuelta a esto. Entonces, ojo, aquí tendríamos que hablar también y recordarle al señor Iglesias ese concepto tan manido por él y tan repetido de las puertas giratorias y demás. Pero bueno, no seré yo quien lance esa piedra porque creo que tiene que ser otro. Al final, es muy fácil hablar cuando estás fuera o es muy fácil hablar cuando te ves invencible, pero al final resulta que cuando te pegan la patada, porque ojo, te la pegan y te la has pegado tú porque te crees un superhéroe, cuando van a por ti y te dan puesto de trabajo por quien has sido, no por tus capacidades, igual ya lo de las puertas giratorias no suena tan mal. Entonces, bueno, al final yo creo que es el enésimo ejemplo de la moral de la izquierda y de cómo hacen las cosas. No, y aparte, una cosa que nos ha comentado alguna hormiguita, que yo te digo la verdad, lo desconozco, ¿eh? Yo en su momento, cuando estaba allí, sí que era cierto, pero no sé si para estos puestos no, que estamos hablando de Universitat Oberta de Cataluña, con lo cual, en principio, te exigen catalán.
para dar clases. No va a dar clases, pero entendemos que para dar clases y para trabajar. Es nuestra duda, que a lo mejor no es cierto, pero que suena un poco extraño, precisamente, no creemos. Bueno, a lo mejor tiene Pablo Iglesias el mismo certificado de inglés que de catalán, vaya usted a saber. A ver, nosotros te podemos decir que, por ejemplo, en la modalidad online se cursa en catalán y en español, indistintamente. Pero, hombre, siendo Iglesias... Sí, pero los profesores, claro, creo, pues yo fui profesor, te obligaban, porque te podía preguntar a alguien, obviamente, en catalán. Tenías que contestar en catalán o en castellano. Claro. Los investigadores ya no lo sé, también digo la verdad. Hombre, viendo el nivel C2 que tiene el señor Iglesias en inglés, seguramente tenga un C2 también en catalán. Pero luego aquí también hay que ver el contrato o la trampa, porque obviamente si le han metido tan rápido en el sistema, algún truquito habrá o habrá algo por ahí que sea seguramente distinto. Volvemos a repetir, privilegios y ya está. De lo que tanto se quejaba, pues a lo mejor, como tú bien cuentas, a un profesor normal tiene que tener conocimiento bilingüe o un B2 de catalán, y él, por ser quien es o por quien ha sido o el cargo que ha ostentado, se le perdona. Privilegios, puertas giratorias, llámale como quieras. Bueno, o en todo caso, como sabemos todos que el catalán es muy fácil, recuerden que Aznar lo hablaba en la intimidad. A lo mejor también va por ahí los tiros. Vamos a quitar un poco el humor, que deberíamos hacer algún día un programa de humor. Yo creo que estaría bien también. Pero bueno, estos temas dan para mucho humor. Y vamos al penúltimo tema menor que hemos denominado, que insistimos, no son temas menores. ¿Qué podemos decir de lo de Ceuta de hoy? Bueno, lo de ayer, del escándalo y los insultos, a algunos se nos cae la cara de vergüenza. Lo de hoy, que han reprobado, o no sé exactamente qué han hecho, contra Abascal, que por cierto fue el partido, creo, más votado, de los más votados en Ceuta. El más votado, y que algunos, insistimos, puede gustar más o menos, pero es un partido democrático como cualquier otro. Y lo más sorprendente, que para conseguir esa reprobación, el PP se ha abstenido. Bueno, hay que explicar primero que el alcalde presidente de Ceuta es del PP. Es verdad que ha habido un conato casi violento porque a uno le han llamado pro-marroquí y porque el señor Abascal se refería a ellos como pro-marroquíes y quintacolumnistas, que debe ser un insulto terrible, pero bueno, tampoco es algo malo. Al final, en Ceuta hay mucha población pro-marroquí, que es obvio que la haya por la propia idiosincrasia de la ciudad autónoma. Pero bueno, más allá de eso, el hecho de declarar hoy en día, honestamente, a una persona non grata, primero creo que es el show por el show y el espectáculo por el espectáculo. Segundo, la decisión del PP de abstenerse vuelve a demostrar que Teodoro García Egea no está lo que tiene que estar, porque al final el PP creo que sigue sin entender la necesidad de Vox. Además, es curioso por lo siguiente: el primer partido votado en Ceuta es Vox y el segundo es el PSOE, es decir, el PP está ahí por lo que está ahí y por quien está. Y luego Vox, que se planteen que gastarse el dinero porque le están haciendo la campaña en Ceuta gratis, ¿no? Al final, este tipo de decisiones de ciertos partidos o en ciertas plazas parece ser que aupan, o por lo menos que animan mucho a generar opinión a favor del partido de Abascal. Entonces, bueno, yo creo que más allá de la anécdota, no creo que a Abascal le importe absolutamente nada que le hayan declarado persona non grata, porque además no supone nada. Es decir, es como si a mí me declaran persona non grata en un pueblo de tal, pues vale, yo puedo seguir siendo igual. Entonces, bueno, puedes ir, supongo, puedes ir al pueblo, no pasa nada. Hombre, supongo, no te pueden prohibir. Solo faltaba que te vea el tablilla de la local y te diga, no, usted es una persona non grata y no puede entrar aquí. No sé, al final. Bueno. Además, supongo sería inconstitucional. Tendría que ir al Tribunal Constitucional y se tirarían 1 año y medio para decidirlo, pero bueno. Efectivamente. Porque sería libre movimiento, que no se le permitiría. Hablando de movimientos, vamos al último tema de los menores. Luego me recordarás que tenemos una de las preguntas que, mira, te la voy a avanzar ahora por si tienes que pensarla. Vale.
Una de las preguntas que nos ha hecho un autor que decía que, más que es el contexto un poco, el sábado pasado dijo que cuando alguien le decía que era comunista, él le recomendaba un libro, pero dice que no dijiste qué libro. Ah, sí, no, es un libro que te lo respondo muy rápido porque además lo tengo por aquí justo. Vale. Cuando todo el mundo habla de comunismo, hay una figura que salta por encima del propio Marx, que hay una bibliografía de Karl Marx magnífica, pero todo el mundo, por algún motivo, habla siempre del Che. Es como esta imagen tremenda del comunismo, ¿no? Este guerrero sí, las camisetas y todo. Sí, sí, todo. Entonces, hay un libro que he de reconocer que es bastante completo, de Anderson, que se llama Che Guevara y es una bibliografía desde el punto de vista histórico con fotos y demás del Che. Y es un libro que cuando lo recomiendas a gente que se está empezando a impregnar del tema del comunismo o de la figura del Che, le hace cambiar un poco la perspectiva, pero de todas maneras, como tengo una lista por ahí de libros del comunismo y voy cambiando, normalmente el que recomiendo siempre es este. Me lo apunto para la próxima y doy unos títulos. Vale. Es que más que nada que así no lo perdemos. Perfecto. Vale, pues vamos al último tema menor de hoy, que es, vamos a hacer un poco, yo ahora sé que nos ponemos casi sentido del humor en días desagradables, pero bueno, es lo que toca. Vamos a hacer un poco, y no es publicidad de viajes, El Corte Inglés, y nos vas a explicar qué vacaciones va a tener Pedro Sánchez. Pues tiene una visita a Salamanca para una reunión con los presidentes de las comunidades autónomas. Salamanca, que en esta época del año es magnífico porque te mueres del calor, pero bueno, siempre puedes ir al Cervantes a tomarte unos cueros y unas palomas. Luego se van... ¿Qué son los cueros? Las palomas y los cueros son las... como estas frituras de cerdo que se meten en aceite y crecen, ¿vale? Como corteza. Eso, una corteza. Vale. Y luego está la paloma, que es la corteza con ensaladilla rusa, que está buenísimo. Si alguna vez vais a Salamanca, ir a Cervantes o a la Albanta, que está bastante bien y se come muy bien. Y además el presidente cuando ha ido, y Rajoy iba mucho al Cervantes cuando iba a Salamanca. Así que nada. Entiendo que es un bar, no es el Instituto Cervantes de Cultura, es un bar que además está en la Plaza Mayor de Salamanca y ha ido y se come bastante se come bastante bien, y ya te digo que Rajoy ha ido en alguna ocasión, o sea que ojo los habitantes de Salamanca que igual se encuentran por ahí a Pedro Sánchez o a algún individuo de estos de cervezas. Luego se va a La Mareta, a Lanzarote, que claro, hay que amortizar la reforma que hizo el año pasado y demás. Y luego... ¿Es la que construyó la pista de baloncesto o eso ya estaba? Fue en esa que recordarás que hubo un reportaje de que fue un regalo a Juan Carlos del Rey. Vale, sí, que es donde puso cortinas y arregló... Vale, sí. Y luego está Las Marismillas, que es en Huelva, que bueno, pues ese es el destino tradicional y bueno, pues un veranito entretenido. No, y luego hay que decirlo, se vuelve hoy o mañana de Estados Unidos en avión privado, obviamente, en avión oficial, y se va a finales de agosto viene del tour fotográfico de Estados Unidos y a finales de agosto se va al safari fotográfico a África, Egipto, Kenia y un tercer país, creo que era Botswana, pero tampoco me hagas mucho caso. Pues sí. Pero vamos, un agosto completo. Se conoce que no tiene otra cosa mejor que hacer y bueno, pues unas vacaciones yo creo que ahora, ya hablando más en serio, si el año pasado era una locura, pero es verdad que quizás se podía justificar porque él mismo había dicho que la pandemia había terminado. Yo creo que este año irte un mes entero es un terrible error. No por la situación del COVID, que bueno, los números hay que verlos en detalle porque los números no son tan altos como
nos quieren hacer pensar, pero viendo la situación del paro, la situación económica, el tema de la luz, de los impuestos y demás, que se vaya un mes, pues hombre, yo creo. Y ojo, a cuenta del Estado, hombre, se hace un poco duro de ver. No, y la realidad es, ahora nos ha venido una cosa de esas para mirar para la próxima semana, como el viaje a Kenia es a finales de agosto, habría que saber si existe el Joe Morning también en Kenia para ver si va a ese programa, ¿no? Algo a habrá. las 5 de la mañana. Algo habrá seguro, seguro. Vale, pues si te parece vamos ya a las preguntas, que llevamos mucho tiempo, llevamos más de una hora me parece ya de programa, tómense un café. Son breves las preguntas, las que nos ha dado tiempo, vamos a ser sinceros, ya hemos avanzado la del libro. Tenemos alguna curiosa también que no hemos puesto, pero porque creemos que es complicada responder, que empezamos con ella, si te parece. Nos dice un oyente, si esto fuera un equipo de fútbol, yo entiendo que es una pregunta que no se va a responder, ¿eh? ¿A quién pondríamos de portero? ¿A quién pondríamos de medio campo? O sea, nos dice, aparte nos pone el tema, ¿eh? Portero el que aguanta los golpes al presidente y al gobierno. ¿Quién sería en este...? Perfecto, vamos a responderlo. Entonces, medio campo, el que está en todas partes y reparte. Ahora mismo sí, ahora mismo. Te diría la portavoz, la nueva portavoz por el papel, y que está nuevo y reparte en todas partes. Y estaría solo porque es que los que reparten se han ido. Entonces, es que es lo que voy a decir, es que yo creo que la pregunta va por ahí un poco, de claro, que la gente que antes hacía estas funciones no existe. Voy a hacerlo con los que estuvieron. Sería Ábalos, la portavoz Montero en este caso, y Calvo quizá. Y Calvo, y Celaá también aguantaba bastante los golpes. Y luego nos dice quién consigue reforzar al país. Calviño y Robles. Y Robles, ¿no? De delanteros. Sí. Yo pondría Robles y Escribá de media punta y Calviño de delantero pichichi. O sea, de Morata, Calviño. Sí, bueno, vamos a buscar otro ejemplo mejor porque... Vale, un Luis Suárez, venga. Luis Suárez, vale. Y mira que me duele, pero... Vale, pues esa era la primera pregunta, pero vamos ya con el resto de preguntas. Hemos solo podido leer 8 preguntas, las 2 que hemos hecho. La primera es, ¿cómo ve el equipo azul la situación de España? Está sumida en el caos, huida, nos dice el oyente, huida del presidente, bueno, nos pone inútiles en el gobierno y la oposición, destrucción de empleo, empresas, descontrol del virus, escándalos del gobierno, despilfarro de millones, chanchullos y demás cosas, nos dice que tendrán escondidas. Cuestión, ¿cómo ve la situación real del equipo azul ahora mismo de España? Yo lo he dicho, tenemos fe, particularmente creemos que las cosas no están tan mal como podían estar, pero creo que hay que hacer un llamamiento como sociedad civil a que los políticos dejen de hacer política electoralista y hagan política de Estado. Estoy pensando en las declaraciones de la ministra de Sanidad sobre Madrid y el tema de las vacunas, así es vergonzosa. Digo de Madrid porque ha atacado a Madrid con el tema de las vacunas y todo esto. Yo creo que hay que hacer política de Estado. Yo entiendo que hay mucha gente que quiere echar a Sánchez y los que no somos socialistas también, pero hay que entender que bueno, que es una democracia, ha salido electo, está gestionando mal, pero de momento es lo que tenemos. Pero dentro de lo que tenemos, muchos pensamos que había primero que depurar responsabilidades. Estamos hablando de Yolanda Díaz y todo ese tipo de gente, que eso es importante, o el propio Ábalos en caso de Plus Ultra, pero también hay que pedir responsabilidad a la oposición, y yo entiendo que en ciertos temas se debería plantear pues pactos de Estado a nivel de impuestos, una rebaja fiscal importante para que hubiese más trabajo, a nivel de el mundo laboral habría que hacer cambios también para favorecer la creación de empleo, pero claro, no hay clase política a la altura. Entonces yo no veo España sumida en el caos, pero veo a la clase política perdida, y ese es el problema real. Vamos a meter una cosa que también nos han pasado. Es para confirmar un poco la segunda pregunta que teníamos planteada. Nos explica una hormiguita, y lo vamos a leer literalmente.
Nos explica una hormiguita que nos dice que es abogado, sabemos quién es porque hemos intercambiado alguna vez temas con él, que tiene un cliente que le habían puesto una multa de 600 euros y que por el estado digamos, de estas multas que se han puesto. Sí. Correcto. Y dice que ha presentado un recurso vía administrativa derivado de una multa de 600 euros y se la han estimado cogiendo el argumento de la prescripción sin nada más. Dice que es la primera vez que un recurso administrativo se lo cogen tan fácil, han anulado la multa y dice que amigos de este amigo, o de este cliente, perdón, como les dijeron pagar el 50%, han pagado todos, mientras que el suyo reclamó, y nos dice que lo digamos también en el programa, de que quien reclame por vía administrativa las multas, dice que en principio a él le ha pasado que nada, que se lo quitan al momento, que no entran a discutir, como entendemos es lógico, ¿eh? Nos dice que es de reconocerte que es la primera vez que me pasa con la administración sin llegar al juzgado, que lo han estimado directamente. Claro, ten en cuenta que a nivel contencioso, en el momento de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declara el primer estado de alarma inconstitucional, la propia administración no tiene más que decir porque ya ha hablado sobre el aspecto. Pero creo que además, lo has apuntado bien, hay que hacer una diferencia. Si has abonado la multa por pronto pago para pagar el 50%, sí, el 300 euros, eso no lo puedes reclamar. El otro día en la televisión salía un hostelero de Cataluña que debía en multas cerca de 270.000 euros, creo que era, y que no había pagado porque iba a ir hasta el final y bueno, incluso hablaba de lo de la bolsa de recuperación esta que hemos estado hablando y demás, diciendo que él no iba a pagar porque si pagaba no podía devolverlo y celebraba y se congratulaba de que el primer estado de alarma hubiese sido declarado inconstitucional. Entonces sí, desde aquí a toda la gente que tenga algún tipo de sanción administrativa dentro del primer estado de alarma, el primero que se declaró, que lo recurra porque efectivamente automáticamente se le anulará la sanción administrativa. Vamos con la segunda pregunta, que va también del Constitucional. Si el Constitucional nos dice, el oyente ha dado como constitucional el primer estado de alarma, ¿por qué para poder cerciorar los movimientos de las personas se necesitaba un estado de excepción? ¿Por qué las comunidades autónomas siguen pidiendo los llamados toque de queda nocturnos, por ejemplo en Cataluña existen, y aprobados por los tribunales de algunas comunidades si no estamos en estado de excepción? A ver, lo explicamos la semana pasada en el artículo 3 de la Ley 3/1986 de 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública. Se puede delimitar ciertos movimientos a tenor de esta ley y parece ser que todos los tribunales están dictando sentencia en torno al artículo 3 de dicha ley. Y claro, aquí el problema está que es el propio Tribunal Superior de Justicia de las comunidades las que está diciendo que se aplica el toque de queda por eso. Probablemente llegaremos también a una situación donde se haga un recurso sobre esas decisiones y lleguen al Supremo o al Constitucional y en un año dirá que también fueron ilegales. Pero ya te digo, con la ley en la mano de medidas especiales en materia de salud pública se puede delimitar el movimiento por causas de pandemia. Vale, nos vamos a la siguiente pregunta, que va sobre lo mismo. ¿Los toques de queda de las comunidades, nos pregunta el oyente, son ilegales? A priori. Perdón, que no hemos escuchado la respuesta. No. Vale. Bueno, pues estas respuestas son las claras. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cree que asistiremos a un escenario de limitación de derechos a la gente no vacunada? Por ejemplo, no viajar o no poder entrar en X sitios. A ver, supuestamente ya está pasando. En Galicia pasa. Ahora bien, incluso en Canarias, en la isla de Tenerife, ya te piden también el pasaporte COVID y todo esto. Yo creo que limitar la movilidad ambulatoria por parte de la administración sin aducir ninguna razón de peso posiblemente sea inconstitucional. Yo creo que si hay algo que se está perdiendo es en derechos civiles, y creo que aquí los tribunales tienen que ser contundentes y sobre todo, y me refiero al Constitucional, rápidos. Si tienes 10 días por norma interna, no tardes un año.
tarda 10 días, o 5 mejor. Sí, Pero nos preocupa bastante. sí, porque imaginemos que esta sentencia hubiera salido a los 10 días, como debía haber sido. Estaríamos en otro escenario, obviamente. Estaríamos en otro escenario, pero es verdad que hay una limitación. Por ejemplo, tú no puedes coger un avión ahora mismo sin una PCR. Entonces, claro, aquí ya entramos en derechos de admisión y otro tipo de cosas. Claro, es que es un tema mucho más complejo de lo que la gente cree, porque, por ejemplo, a ti en un restaurante, si no te quieren dejar pasar por X tema, te pueden prohibir la entrada por estar, yo qué sé, pues si estás bebido, si estás drogado y demás, te pueden dejar fuera. A lo mejor esto aplica también al derecho de admisión, a que si no tienes la documentación sobre la vacunación no puedas entrar, pero ya te digo que, como preguntaban la semana pasada sobre Francia, estamos llegando a unos límites preocupantes. Nos vamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta sobre aquel rumor que había sobre una moción de censura tecnócrata, antes obviamente del cambio de gobierno. Bueno, la respondimos la semana pasada. No estaba muy claro si iba a haber moción de censura, no estaba muy claro quién la podía realizar, porque efectivamente aquí dijimos que no se podían realizar por parte de Vox y nos referíamos al anterior ciclo parlamentario y no a este. O sea, es decir, en el ciclo de sesiones que estaba abierto, que va de febrero a junio, no podía pedir otra moción de censura. Y aquí yo lancé la idea porque nosotros pensamos que la moción de censura debería ser en la dirección de un tecnócrata. Pero hombre, viendo la calidad política de este país, parece claro que nadie intentaría ese movimiento. Nos dicen, es una pregunta con, ¿cómo se diría? Con finalidad, digamos. Nos dice, ¿creen que puede haber alguna amenaza judicial, chantaje sobre Pablo Casado para que esté haciendo una oposición tan penosa? Más bien dice una no oposición y no tomar ningún tipo de iniciativa. ¿O simplemente que es un inepto? No, yo creo que le falta valentía, porque sabe que le faltan apoyos reales. Y él sabe que era la solución menos mala. Y cuando tú sabes que eres la solución menos mala, lo que te ata es no dar la razón a los que decían que no tenías que estar ahí. Entonces se explica por eso. Nos vamos con una pregunta también que ponemos aquí entre medio, ¿vale? Esta filtración que ha habido de que iban a volverse a reunir el PSOE y el PP para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial en septiembre, que ha salido hace un par de días, nos pregunta el oyente si eso ha sido una filtración interesada del gobierno para meter en un brete, digamos, al Partido Popular, o realmente van a ignorar las decisiones incluso del comisario de la Unión Europea, que dice que hay que hacer un cambio profundo. Bueno, en caso de filtración tendría más sentido que fuera del propio PP para atacar al PSOE y poner en tela de juicio la relación con Podemos que del PSOE hacia el PP. Pero aquí al final es que es un debate que no debería existir. Hace falta que al menos la mitad del Consejo General del Poder Judicial sea elegido por los miembros de la Judicatura sin contar los avales, porque hay mucha gente que está diciendo que como aquí se presentan avales sobre los candidatos, que ya es suficiente, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que lleva rondando muchos años, pero que realmente es un problema bastante serio. Y aquí lo hemos dicho. Nosotros personalmente, ojalá pudiésemos votar en España por los jueces a nivel juzgados de instrucción, juzgados de paz y todo esto, y que los jueces fueran los que eligiesen a sus representantes, como tiene sentido. A mí, sinceramente, que sean los partidos políticos los que seleccionen quién son representantes en el Consejo General del Poder Judicial es bastante preocupante. Como preocupante es que un ministro de Justicia pueda volver a ser titular de un juzgado de la audiencia, de una sala de la Audiencia Nacional, después de haber sido ministro. Son estas cosas que tenemos en este país, pues que no tienen mucho sentido, la verdad. Porque ahora que lo dices, me viene una pregunta de las películas a veces. ¿En Estados Unidos los fiscales se votan o lo he soñado? Sí, ¿no? Los fiscales, los fiscales del distrito, los DA, que son un poco los fiscales de cada juzgado, se votan. ¿Los vota la gente? Los vota la gente. O sea, tú te presentas a fiscal
del estado a fiscal del distrito y la gente te vota. Hombre, como comprenderás, son campañas que no tienen participación muy alta, pero sí, hay elección directa. Otra cosa es ya a nivel del Supremo y demás, pero Vale, vale. Y los jueces no. los jueces depende a qué niveles se pueden elegir también. Porque ahora llega una pregunta muy tonta, pero como es muy tarde, también de películas, los sheriffs, o que no deben existir, como se llamen ahora en los condados y tal, también se votan, ¿no? Sí existe, sí. El sheriff, que sería lo que sería aquí un comandante de un cuartel de la Guardia Civil. De un municipio, de un condado sería Bueno, más o menos. los sheriffs son del condado, lo que es policía local, que sería policía metropolitana, hay en las grandes ciudades, pero para que la gente tenga una idea, pues tú imagínate en una provincia como Cuenca, tienes divisiones dentro de la propia provincia, que sería el condado, y en cada condado tienes un cuerpo de policía que es el sheriff. El sheriff, que es el jefe, ¿Sí? es electo, es electo. Qué Incluso, curioso. por ejemplo, carrera jurídica judicial en Estados Unidos no hay. Tú apruebas el barrister, que es la licencia de poder ser abogado, y después te puedes presentar a fiscal, a juez o ejercer la abogacía. O sea que es bastante distinto. Claro, pero voy a hacer una pregunta. Ahora me ha venido y no sé, si no lo sabes, no pasa nada, ¿eh? Pero mira, cabeza, yo me presento, tú y yo somos fiscales, somos barrister, entiendo. Nos presentamos a la fiscalía yo qué sé, de este barrio de Barcelona, por decir algo. Yo gano, soy fiscal, tú no ganas, no eres fiscal, cosa que en España eres fiscal porque apruebas la oposición. Claro, pero se han inventado un concepto que a mí personalmente me fascina, que es el asociado, ¿no? A lo mejor pasa mucho de que los dos que se presentan a fiscal son gente, no son amigos, son gente con mucho bagaje legal, y a lo mejor pues el que pierde entra como adjunto al equipo, como si fuera un vice fiscal, pero no hay carrera judicial en el sentido como en España de apruebas la posición y te vas a la escuela de fiscales en Barcelona o de jueces en Barcelona. No, eso es... Sí, luego te destinan a Soria o donde sea. Tú allí, si quieres ser juez, te presentas a nivel estatal o a nivel federal. A nivel federal no los eligen, pero a nivel estatal, piensa cualquier juzgado de lo civil, de lo mercantil, de lo penal, sí se presentan. Entonces, claro, pasa que hay jueces que han sido penalistas 25 años, y cuando llevan 25 años de carrera se presentan a fiscal o se presentan a juez. Entonces, claro, tienes un sistema judicial con mentes brillantes y además muy dinámico, y del cual además la gente participa a nivel de, de elección y a nivel de ser esta gente que va, se me acaba de ir el nombre, esta gente que va de jurado y todo esto. Entonces, vale. Son participaciones. Y ojo, hay que entender una cosa. Estados Unidos es un país muy litigante, no es como en España. En Estados Unidos por cualquier cosa tienes una demanda y entonces eso hace que la justicia sea mucho más rápida también, claro, porque... pero estoy pensando ahora, me viene a la cabeza, y perdón que ahora no me estoy enrollando, lo de los sheriffs, claro, no sé si se eligen cada 4, 6, 8 años, no tengo ni idea, ¿eh? Pero claro, yo me imagino como lo has llamado, donde los sheriffs, un condado, que imaginemos que sea bastante más extenso, porque deben ser muy grandes, seguramente muchos, con municipio aquí, pero claro, que si es cada 4, 6, 8 años, claro, de golpe, un señor y una serie de gente que debe elegir él, supongo, o los suboficiales son, por llamar de alguna manera, otros. Porque aquí, claro, tenemos la Guardia Civil que ha estado en todos los sitios. Y te va un señor de Soria a Lugo, por decir algo, pero allí entiendo que se presenta el señor de Cuenca a Cuenca. A ver, normalmente pasan dos cosas. Se presenta sheriff, alguien del condado, o alguien con una experiencia que viene de otro condado. Obviamente, si son condados muy rurales, probablemente pues gane el que lleva 25 años trabajando con la policía estatal y con la federal y demás, y que conoce el nombre de los vecinos, de todos los habitantes, o del pueblo grande donde esté la comisaría. Pero es muy distinto a nivel, por ejemplo, a nivel policial dentro de Estados Unidos, a nivel funcionariado. O sea, que sea policía, solo son los federales o cualquier agencia policial a nivel federal. Los demás
es un trabajo normal ni academia. Bueno, tienes la academia de la policía local y tal, pero que es un trabajo como muy... Que no es como aquí que eres policía y tienes que hacer una oposición y te pegas Vale. con 20.000 personas. Allí es como un trabajo más. Pero es otro sistema judicial. Es que no es imposible compararlo porque en Europa todo está muy centralizado. Allí, pues Sí, es sí, otro mundo. supongo en Europa todo es lo mismo y en Estados Unidos es todo diferente a Europa en ese sentido. En Europa ningún país funciona así, No, que sepamos. el único problema de Estados Unidos es que te pisas entre agencias y servicios policiales. Típico la gente que piensa en cualquier película de estos de que está la policía de Los Ángeles y de repente hay un secuestro o una bomba y dice el comisario al detective, detective, vienen los federales, no quiero que me quiten el caso, todo este tipo de cosas, ¿no? Ese es el mayor problema que hay, que aquí hubo una época que pasaba porque, por ejemplo, el SIGO, que es la base de datos de Policía y Guardia Civil, eran distintas. Entonces, claro, tú Ujú. vivías en España y resulta que había gente que estaba en el sistema de la Guardia Civil y no en el de la Policía Nacional. Entonces, claro, eso ya no pasa aquí, pero en Estados Unidos pasa, ¿eh? O sea, imagínate el caos que se lía alguna vez. Jolín, aquí sería un caos total, No, no, supongo, pero sería bueno. con la administración que hay aquí tan ingente sería imposible. Vale. Vamos a las dos últimas preguntas. Una que nos dice, ¿no creéis que es imprescindible que se haya, para que haya un auténtico cuarto poder, el que hemos criticado estas semanas en España, decimos que no existe, que se liberalice el mercado eliminando la limitación de las licencias, una obligación por ley de que estos medios dependan de la publicidad y contenidos que autogeneren y no de dinero público, así como encontrar otro medio más transparente para medir el éxito de trabajo, como ya pasa en YouTube, iVoox o otras plataformas online? Bueno, aquí hace tiempo yo lancé la idea de una ley de prensa y recordarás que los comentarios no fueron especialmente No. halagüeños. Pero al final yo lo que quería decir era que había que limitar la presencia de ciertos individuos y de ciertas instituciones en la prensa y que fuera como un libre mercado en el sentido de que subsistiese el que por sus propios medios y por sus propios méritos pudiese hacerlo. Entonces, obviamente, habría que tener un mercado donde el propio control de la prensa fuera por parte de la prensa y que todos los costes los midiese la industria. Hablaba de una comisión de control que no censurase, pero que sí controlase y multase a los medios, que fuera financiada por los propios medios. Porque al final, bueno, aquí tenemos... estoy pensando en el grupo Prisa, que subsiste por lo que subsiste. Entonces, bueno, yo creo que un medio que subsiste por ser afín a un partido hace años, pues no puede ser honesto con el lector. Es tan fácil como esto. Pero ojo, la prensa ha tenido este problema siempre. Estoy pensando en William Hearst, que por ejemplo tuvo un papel muy importante en la guerra de independencia, bueno, en la guerra de Estados Unidos y España en la generación del 98, cuando perdimos Puerto Rico y, Cuba. y Cuba, y la prensa nunca ha sido honesta, siempre ha sido partidista de unos u otros valores, pero bueno, esto de que el cuarto poder pueda ser en algún momento independiente, yo creo que estamos más lejos que nunca, probablemente. Y no sabes si sabes los movimientos que hemos leído hoy, que Marcos de Quito, por ejemplo, el antiguo de Ciudadanos, va a sacar una televisión a partir de octubre con fondos de inversión, que según aparecen en el Independiente es una televisión de centro derecha, nos sorprende que las televisiones tengan tendencia, y luego algunos otros, como el antiguo director de Voz Populi o Vieito de ABC, que también van a sacar sus propios digitales, según parece. Incluso Barea, nos han dicho, el antiguo presidente de la agencia EFE, van a sacar sus propios digitales a partir de septiembre-octubre. Es que al final tú que generas opinión sabes que el trabajo que conlleva hacerlo, y obviamente ahora hay más oportunidades que nunca. Ahora con internet tienes la posibilidad de ser más o menos afín o defender según qué cosas, siempre dentro de la libertad de cada uno, y obviamente si te fijas está yendo gente del medio porque sabe que el medio está muerto, porque al final incluso yo lo digo muchas veces, aunque tú seas de derechas, coges un periódico de derechas o de centro derecha y lees cosas que dices, hostia, te has pasado. O sea, que incluso los que son de tu bando muchas veces son demasiado de ese bando, ¿no?
por poner un ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, hay ciertos seguidores de según qué partidos que son más papistas que el Papa, pues con la prensa pasa igual. Entonces al Sí, sí, sí. final yo creo que es una industria que está muerta. Ujú. Vaya, al final el hooliganismo que existe en este país se permuta, digamos, a todos los ambientes. Nos vamos a la última pregunta, que creo que llevamos mucho tiempo. Nos dicen, ¿por qué atacan la Fiscalía de Madrid directamente y no el cupo vasco navarro? ¿Por qué no les preguntan los periodistas a los que ataca la Fiscalía de Madrid por esta contradicción? Bueno, voy a ahorrarme, si te parece, el comentario que iba a hacer sobre Puig, porque, mira, yo creo que aquí hay un problema. Madrid se ha erigido por parte de la izquierda como el enemigo número uno por hacer las cosas bien de otra manera. Estoy hablando a nivel fiscal, obviamente. Y pues el señor Puig o la señora Armengol pues deciden, por defender también a su presidente, lanzar tonterías de pues que hay que pagar un impuesto por vivir en Madrid por el efecto capitalidad y todo este tipo de cosas. ¿Por qué nadie habla del cupo vasco, del cupo navarro? Porque aquí hay gente que tiene miedo a hablar de ciertos asuntos. Primero porque está claro que si tú a un vasco le dices que tiene más derechos, pues ya te van a decir, como si se lo dicen a un catalán, tú lo sabes, si un independentista te Sí, sí, sí. decir que tal, tú no puedes decirle a un catalán que España no le roba, que le roba la propia Generalitat, porque dicen que no, hombre, que eso no es así. Y yo creo que si somos un país de iguales donde todos tenemos nuestros derechos, vamos a tenerlos todos también a nivel fiscal. Y aquí lo que habría que plantearse es una reforma fiscal donde todos tuviésemos igualdad de condiciones y que fuera una fiscalidad buena para el que paga, porque es que aquí se castiga. Es que yo creo que hay una cosa que se nos olvida. Vivimos en un sistema fiscal donde se castiga a la persona que te da el dinero y te paga el sueldo. Y va a llegar un día y va a pasar, y además estamos absolutamente seguros, cuando pase esta crisis, seguramente la gente lo que pida. Tú recordarás que en la crisis del 2018 se fue en contra de los bancos y no ha servido de nada, porque ahora viendo las comisiones que te mete un banco dices, oye, no habéis aprendido nada y me estáis robando por tener el dinero y por hacer negocio, o la luz, todo este tipo de cosas. Y se fue contra la clase política. Pero la fiscalidad, nunca se ha hablado tanto de fiscalidad como se ha hablado ahora. Y yo creo que el próximo objetivo social y de los partidos liberales, y no incluyo a Ciudadanos, que ahora dicen que son liberales y todo este tipo de cosas, va a ser la batalla fiscal, porque la gente está cansada y se está dando cuenta en esta crisis, que dista mucho en cuanto a las circunstancias de la del 2008, que es que nos están quitando por todo y realmente el que menos ve del dinero que quita es el ciudadano, porque tú ves que hay coches oficiales, que hay miles de burócratas, miles de funcionarios, pero que luego el tema de los interinos, que ahora, bueno, eso es otro tema. Y resulta que al que menos le repercute ese pago de impuestos es al ciudadano que los paga. Está muy bien romperse el pecho hablando de sanidad pública, pero la sanidad pública es un desastre porque el dinero se pierde en tonterías. Entonces, la próxima batalla cultural en cuanto a la ciudadanía contra el político va a ser por el tema fiscal, porque es una locura. Tú lo sabes, en Cataluña la sanidad ha estado parada muchísimo tiempo con unas listas de espera, pues seguramente, yo creo recordar que eran las más largas de España y no pasaba nada. Y en Madrid, sin embargo, la sanidad siempre se le ha atacado aún habiendo más camas que hace 10 años, o porque había gestión privada. Entonces aquí pues según de quién hables, se critican unas cosas u otras. Y el tema fiscal, que a la gente que haya recibido ERTES se le vaya a pegar un palo por haber recibido ERTES, es que es una vergüenza. Por ejemplo. No, y aparte, nosotros alguna vez hemos comentado que conocemos, por ejemplo, temas, y más en estos días, en estos meses, digamos, que te explicaban emprendedores, por llamar de alguna manera, que han tenido empresas de 10, 15, 20, 30, 40 trabajadores, que decían, oiga, en este país es mejor trabajar tú solo que contratar a nadie, dice, porque ganas menos, pierdes la paciencia, pierdes el nivel de vida y pierdes todo, y eso al final se nota en el flujo productivo que
no acabará quedando nadie con ganas de crear. Al final lo que parece que estamos creando un país donde, lo decimos con todo el respeto, donde parece que lo importante es hacer una oposición, y algunos no entienden que si hay 20 millones de trabajadores en este país y 18 trabajan en el mundo público, pues los otros 2 no van a poder pagar a los 18. Ya solo el hecho de que tú en una facultad preguntes qué quieres ser y te digan funcionario ya es un problema. Luego, segundo, está el que oposita, se cree que es como Pedro Sánchez, tiene un ego increíble porque como soy opositor, soy Dios y me tienes que respetar porque sé más que tú. Sí, pues me he sacado la oposición, ¿sabes? Sí. O por estar sacándosela, que es en plan, chaval, relájate, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y además es un ejemplo que conozco. Tú no puedes llegar a un tipo que da 200 empleos o 100 empleos y que le cueste menos cerrar la empresa que despedir a la gente o cambiarles el sueldo porque se arruina. Entonces, aquí hay que proteger al que genera empleo y se olvida que en España la malla industrial son pequeñas y medianas empresas. Entonces, obviamente hay muchos autónomos, como el que tú comentas, que dices, mira, es que yo en vez de dar trabajo, prefiero trabajar para mí, y si otro quiere trabajar, que se busque la vida y que haga como yo, porque claro, esta reforma que se querían quitar a los autónomos que facturasen, ojo, no que tuviesen de beneficio más de X dinero, que facturasen más de X dinero, 1.200 euros al mes. Es que estamos hablando de saquear a la gente, de confiscación absoluta. Entonces, yo creo que la próxima batalla de la ciudadanía será el tema de los impuestos, y que la gente lo tenga claro, que vamos a ver un desmantelamiento de las instituciones públicas en cuanto a funcionariado, que lo tengan claro. O sea, es inconcebible que en un país de 47 millones de personas haya casi 3 millones de funcionarios. O sea, no se puede, es imposible. Y con el sistema de pensiones, 3/4 de lo mismo. 3/4 de lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ser conscientes también de que como Estado, a nivel de estructura, hacen falta cambios de calado. Pues hemos acabado las preguntas. Hacemos la pregunta final de cada semana. ¿Qué podemos esperar de esta semana? Recuerden que mañana es... Bueno, mañana no, porque esto de hacer los programas a la noche haces que hables de mañana cuando realmente es hoy. Hoy es sábado, mañana domingo. ¿Qué podemos esperar a partir del lunes? ¿Alguna novedad que tengamos en mente? ¿Algo para estar pendiente? Lo del asunto de Plus Ultra, obviamente se asume que se va a demorar, pero hay que seguir pendiente. El tema que hemos comentado de Salamanca es importante porque habrá polémica, porque también se va a discutir todo el tema de las medidas del COVID y demás. Y luego, bueno, pues supongo que veremos otro publireportaje del presidente en Lanzarote o donde vaya, y al final entramos en agosto, y agosto pues que, ojo, ¿alguien sacará los pies del tiesto? Seguro. ¿Que alguien meterá la pata? No te quepa la menor duda. Pero es verdad que actividad, pues un poco lo dijimos la semana pasada. Ha salido lo de la ley de memoria histórica, que Bolaños, la primera en la frente, se ha coronado según le han puesto al hombre a hablar. Y ahora es ir viendo pues que salte la liebre por algún lado. Y aparte de eso, claro, pues por tema de la época que es, pues esperar hasta que vuelva un poco la actividad. Salvo, insisto, que haya alguna sorpresa como lo de Cuba y todo ese tipo de cosas. Vale, pues si te parece nos despedimos por hoy. Hemos estado casi 2 horas o más de 2 horas. Ya llevamos poco control del tiempo. Nos emplazamos a la próxima semana. Agradecer, lo primero, muchas gracias. Un placer, como siempre. Y nosotros no vamos a alargarnos mucho más. Recuerden, mañana tendrán el segundo café a la mañana y pueden escuchar tranquilamente el programa de hoy, que creo que ha sido interesante e intenso. Como siempre decimos, seguimos.